En un mundo completamente devastado por esta mujer que posee un aspecto de bruja de hielo, que al parecer perdió el control, se necesita que ésta sea eliminada por el bien de la humanidad, pero su padre, Seol-Hun, está allí para protegerla, pues siente culpa al haber fallado como padre y quiere enmendar sus errores. Entonces empieza a pelear contra este poderoso guerrero que tenía la misión de eliminarla, quien lo aniquila nada más empezar el combate, pues era un cazador de alto rango. Esto enfurece a la hija, quien ve a su padre en el suelo muy herido, y empieza a destrozar todo lo que está a su alrededor. Mientras Seol-Hun agoniza, se siente triste por no haber podido ayudarla y piensa en que si hubiera la posibilidad de empezar todo desde cero, inmediatamente ocurre lo inesperado y se revierten los hechos acontecidos, y Seol-Hun vuelve muy atrás en el tiempo, en un punto donde las cosas no estaban tan alborotadas. Y se nos muestra que la misión de Seol-Hun es cambiar el futuro y para esto debe evitar 5 desgracias que llevarán el caos al mundo. El prota se sorprende al darse cuenta que regresó en el tiempo, y mientras se cuestiona acerca de cómo regresó en el tiempo, una mujer llamada Euni le presenta a su hija llamada Sioule. Sí, la bruja que habíamos visto hace unos instantes es esta pequeña niña. Nuestro prota se preocupa, y no puede evitar sentirse nervioso al ver nuevamente a su hija. Entonces, recuerda que en el pasado, había sido muy frío cuando le presentaron a su hija por primera vez, pues la negó, y le dijo a su ex que mientras no tenga pruebas de que era su hija que no venga. Esto entristeció a la niña, pues debe doler mucho que tu padre te rechace. Por ello, desde ese momento decidió hacer las cosas bien para evitar las desgracias del futuro. Cuando se la presentaron nuevamente, la recibió con los brazos abiertos y las invitó a pasar, mostrando una actitud madura que sorprendió a su exnovia, quien no sabía por qué había cambiado tanto, pues no tenía esa imagen de él desde que se separaron en malos términos. Esta le contó los problemas por los que estaba pasando, le dijo que hubo un accidente en su casa, y tenía pensado vivir en un motel, pero no quería tener a su hija en ese lugar, así que quería saber si se podía quedar en su casa. Seol-Hun le dijo que sí, que limpiaría algunas cosas para hacer algo de espacio. Esto sorprendió a Euni, y un rato después, de la nada, el prota de la emoción del momento le preguntó si deberían casarse. Obviamente, le dijo que no había posibilidad de eso, pues ya habían terminado su relación. Nuestro prota se lo propuso, pues durante el tiempo que estuvo sin ella en su anterior vida, pudo reconocer que en realidad le hacía mucha falta. Mientras hablan, Seol-Hun le pregunta dónde trabajará, y esta le dice que se unirá a un gremio y se convertirá en un cazador, lo cual preocupa a nuestro prota, pues probablemente esta sea otra desgracia que deba evitar, pero se da cuenta que esto tarde o temprano ocurrirá, así que no podía hacer nada al respecto. Después, se nos explica que 10 años antes del presente, el mundo se derrumbó simultáneamente en todas las naciones a causa de un desastre natural inesperado. Se formaron varias grietas dimensionales, de donde salieron muchos tipos de monstruos que ocasionaron el caos en la humanidad. Sin embargo, algunas personas aprendieron a utilizar el maná que se filtraba por las grietas dimensionales y lo adaptaron, para poseer poderes especiales. Estas personas tienen el nombre de cazadores. Euni le muestra al prota el contrato que recibió del gremio y le menciona que lo más probable es que firme, pues tiene muchos beneficios. Seol-Hun le explica que algunos gremios se aprovechan de irregularidades en el contrato, y le sugiere no firmar el contrato. Euni se preocupa, pues no encuentra otra manera para pagar su deuda. Entonces, nuestro prota nota su preocupación y le dice que vaya a firmar el contrato, pero que tenga cuidado si nota algo sospechoso. Luego vemos cómo le da las buenas noches a su hija y esto asombra a su exnovia, por lo rápido que se adaptó a la situación de tener una hija. Mientras tanto, el prota se pone a pensar acerca de lo que conversó con Euni. Él sabe que los gremios atraen a los cazadores con sus bonos y luego los llenan de deudas. Por esto, estuvo condenado a pasar toda su vida en el campo de batalla. Lo mismo le pasó a Euni, quien murió sin descubrir su talento, algo que afectó mucho a Sioule, y posiblemente esta sea otra de las desgracias que debe evitar. Al siguiente día, vemos al prota salir con Sioule a comer helados. Después, ambos van caminando por la calle como padre e hija mientras come su helado. Mientras caminan, suena una sirena que avisa la creación de una grieta dimensional inesperada, pues se supone que las organizaciones de los cazadores calculan la posición de las grietas antes de que aparezcan, para estar en el lugar de formación. El prota se pone a pensar mientras corre con su hija en los brazos, y se da cuenta que este inesperado suceso se debe a que cambió el futuro y el orden de las cosas ha sido alterado. De repente, se le aparece de frente una grieta, de la cual emerge un monstruo con la apariencia de un toro en llamas llamado Toro de Creta. Las personas empiezan a correr abarrotadas y nuestro prota hace lo mismo para salvaguardar a su hija. Al parecer, el monstruo tenía como objetivo a Seol-Hun, entonces, le dice a su hija que se esconda entre esos dos edificios. Una vez estando frente a frente con el toro, intenta ingeniárselas para derrotarlo y observa una escoba la cual agarra, pero se descuida y el monstruo lo golpea. Pero gracias a su buen control sobre el maná logró sobrevivir al impacto.
Entonces, usa el palo de la escoba como una lanza mientras espera la ayuda que debía llegar en 5 minutos. La cosa es que en ese corto periodo de tiempo, él podría morir. El prota recuerda la ansiedad que tenía cuando era cazador, pues le faltaba la fuerza pura y por ello, memorizaba libros sobre monstruos. De esta manera, recordó que el punto débil del toro de Creta es su ojo, y necesitaba acertarle un golpe allí como sea. Entonces, utilizando toda la fuerza que tenía en ese momento le tira la lanza a toda velocidad. Y este se asombra, pues no se podía creer que con tan poco maná que tenía, lo había logrado. El monstruo había sido vencido, pero observa magia de hielo al darse cuenta de que sus patas estaban congeladas, entonces deduce que alguien le ayudó. El toro de Creta se estaba desbocando y el edificio empezaba a derrumbarse, edificio donde se encontraba su hija la cual peligraba. El prota corre y la cubre de los escombros que estaban cayendo del edificio, salvándola de ser aplastada. Seol-Hun, mientras le pregunta si está bien, se cae y se desmaya. La niña empieza a llorar preocupada por su padre y observa que los cazadores ya llegaron para tener a todos a salvo. Luego, vemos a Euni llegar al hospital y se preocupa mucho cuando observa a Seol-Hun, quien parecía que podía abrir los ojos a duras penas. A Euni le salen las lágrimas cuando lo ve en ese estado y el prota inmediatamente se para, diciéndoles que está bien y decirle que tan solo era una broma preparada con su hija. Entonces, esta le da una bofetada por preocuparla de esa manera. Después, por la noche, Seo-Hun sale a hablar con Euni fuera del hospital, y el prota le quería preguntar algo sobre Seoule, pues, en el momento que derrotó al toro de Creta, se percató de que alguien con magia de hielo le ayudó. Este piensa que posiblemente haya sido Seoule la que usó esa magia. El prota quería saber qué pensaba de ello, pero notó que se puso un tanto nerviosa. Euni quería escapar del tema diciendo que no tenía mucho sentido lo que dijo, debido a que es tan solo una niña. El prota le pide que sea sincera con él, y esta sin otra opción le pide que el secreto que le va a contar no se lo desvele a nadie. Le dice que probablemente, quien usó esa magia haya sido Seoule. Le menciona que el motivo por el cual su casa se derrumbó, fue porque Seoule había perdido el control de sus emociones. Le dice que le preocupa el hecho de que la utilicen en algún laboratorio extraño, y por eso debía mantenerlo en secreto. El prota la calma diciéndoles que defenderá a su hija a toda costa. Luego, Euni le pregunta si ha considerado que la niña podría no ser suya, pero nuestro prota le da una respuesta madura, y le dice que es su hija, y si no lo fuera, no lo discutirá frente a ella. Euni, emocionada por sus lindas palabras, le lanza una mirada al prota, quien se sonroja con tan solo verla, pero inmediatamente, recuerda que antes de su regreso en el tiempo él tenía más de 40 años, o sea que tiene la mentalidad de alguien muy adulto, y era extraño para el que su corazón lata por alguien una década menor. Luego, Euni le menciona que tenía razón sobre los gremios, pues habían fallas en el contrato, y por esto se fue. Al siguiente día, el prota les muestra un taller, en el que venden buenas armas, porque él sabe que en el futuro, el herrero que trabajaba allí se convertiría en el mejor herrero del mundo. Entonces, se presentan por primera vez. Seo-Hun le menciona que son aspirantes a cazadores y están buscando armas, el prota le pide una lanza. Por su parte, Euni no lo tiene muy claro para escoger un arma. Entonces, el prota le recomienda usar este arco, debido a que tiene mucha concentración y capacidad de decisión, y ella acepta usar el arco. Lo único malo era el precio, que era muy elevado, pero el herrero, gracias a lo simpática que era la niña, decidió hacerles un descuento. A la salida, el prota le dice que ahora que cuentan con armas y todo funciona en su plan, se tendrán que preparar para ir a una mazmorra. Entonces, se van a practicar a un bosque a solas los tres. Euni practica su puntería disparando a los troncos y aprendiendo a controlar el maná. Luego, llega el prota con Seoa para merendar. Euni le pregunta cómo descubrió ese gran lugar para entrenar, pues no había gente. El prota le dice que es su lugar secreto, pero la verdad es que en ese lugar entrenaba antes de su viaje en el tiempo. De esta manera, pasaron varias semanas en las que el prota le enseñó a Euni lo básico y las habilidades de batalla, preparándose para ir a las mazmorras. El prota le comenta lo impresionado que estaba por su buen uso de arco, y aquí recuerda que en su anterior vida, Euni estaba obligada a usar una espada, por política del gremio, pero no era muy buena con la espada y solía romperlas en batalla. Sin embargo, en una ocasión recogió el arco de un compañero caído, y allí fue cuando descubrió su talento. Luego, Euni le menciona que no le va bien con el control de maná. Seoa escucha lo que dice su madre, y le muestra cómo se controla el maná, acumulando bastante en sus manos, y el prota le pide encarecidamente que lo deje, pues podría ser peligroso. Tanto el prota como Euni se dan cuenta del cuidado que deben tener con su hija. Después, antes de ir a las mazmorras, el prota va con su papá para que Seoa le haga compañía, pues no podía llevarla a una mazmorra. El padre fue muy severo por teléfono, pero cuando estaban en persona las cosas fueron diferentes. El señor no pudo con la ternura de la niña y aceptó cuidarla el fin de semana. Después, vemos al prota comprar una correa de reloj, donde pondría esta piedra de luz de maná que consiguió Seoule, pues, cuando estaban con el herrero, le ofrecieron lo que ella quiera de la tienda.
pero la niña escogió algo que estaba tirado en la basura y en realidad era algo muy valioso, una canica que se ilumina cuando detecta maná cerca. Ella se lo regaló al prota, pues notó en su cara lo mucho que lo quería. Luego deciden ir a comprar ropa para Sioule, pero la verdad es que el prota quería quedarse en el lugar por otras razones. Mientras hablan, observan que llega un cazador famoso por su belleza. Su nombre es Sang So-hyun y tiene muchas fanáticas. El prota lo mira con un poco de desprecio, pues recuerda que ese tipo es el maestro del gremio Los Caballeros, gremio que empujó su deuda a Euni. Justo mientras hablan, se empieza a sacudir el piso como si fuera un terremoto, pero en realidad, se estaba abriendo un socavón en medio del centro comercial. De repente se crea una mazmorra en donde se encontraban y empiezan a salir los monstruos del socavón. Ambos cogen sus armas para empezar el combate. La gente empieza a correr y se encuentran todos encerrados. Entonces, el prota se lanza directo a donde están todos los monstruos y salva a un hombre que se encontraba rodeado. Por otro lado, Sang y su grupo se encuentran en otra zona peleando, y una chica se le pega a Sang pidiéndoles que la salve, pero este la empuja a un lado donde había una especie de araña gigante. Justo cuando iba a ser atacada, aparece de la nada esta cazadora que la salva, y al parecer el prota ya la había conocido antes de su viaje en el tiempo. Su nombre es Go Hyeon, un cazador que sobrevivió hasta el día de la ruina antes de que retrocediera, pero no recuerda que ella tendría una aparición en este escenario. De esta manera, Seol-Hun da indicaciones para proteger a los civiles, y arman un frente defensivo con los cazadores que se encontraban allí. Así, empiezan a combatir contra los bichos que habían por todos lados de manera muy épica, y sin ninguna dificultad al parecer. Luego de terminar con el último que daba, Sang recuerda haber recibido información para un contrato de parte de Euni, quien dejó su hoja y se marchó. Entonces, Sang, luego de ver el gran trabajo que hizo limpiando todos esos monstruos, le extiende la mano, intentando verse carismático para ganársela, pero el prota siempre atento le da la suya, pues él ya sabe el tipo de persona que es Sang. Mientras hacen su apretón de manos, escuchan a una mujer llorando por su hijo, quien al parecer tenía veneno de la araña. En esta parte, nos mencionan que la salida se abrirá automáticamente si logran vencer al monstruo jefe de la mazmorra, pero Sang se pone en contra de la decisión de derrotar al monstruo jefe, pues prefiere esperar 24 horas para que la mazmorra se abra de manera natural, debido a que son pocos cazadores para combatirlo. El prota le dice que son suficientes y que el niño no durará tanto con tan solo los primeros auxilios. Pero la princesa Sang le dice que no piensa meterse en un calabozo que no ha sido bien captado, y que no tiene ninguna razón para escucharlo. Entonces, Go Hyeon decide ayudar al prota y a Euni para pelear contra el jefe, y le dice a Sang que debería dejar de ser un cazador. De esta forma, los tres se juntan para despejar la mazmorra. Una vez estando dentro, observan una luz morada fascinante, y Seol-Hun explica que es musgo luminiscente, que crece en zonas oscuras de la mazmorra. Mientras caminan, Hyeon se da cuenta que el prota es alguien experimentado a pesar de ser un aspirante a cazador. Entonces, deciden que Seol-Hun será el ordenador, es decir, el comandante del equipo, quien va a tomar las decisiones importantes en batalla. El prota se da cuenta de lo que hace, es una chica muy inteligente, pues quiere probarlo, y así evaluar sus habilidades, pero también, el prota sabe que debe ser cauteloso, y no mostrar todo su talento para no levantar sospechas de su viaje en el tiempo. Entonces, acepta sin ningún problema ser quien da las órdenes. Mientras van caminando, Seol-Hun les dice que ya habían llegado al lugar donde estaba el jefe, y observan una especie de slime, que se supone que era el jefe. Hyeon dice que tan solo es un limo, un monstruo utilizado para que los novatos practiquen, pero el prota les dice que no subestimen a un jefe. De esta manera, Hyeon baja primero usando su habilidad y teniendo cuidado, pues el slime reacciona a las vibraciones de la superficie. Mientras tanto, Euni queda sorprendida con la facilidad con la que bajó, pues ella tiene que usar cuerdas para escalar, pero mientras baja, todo empieza a temblar y esta cae de golpe, pues el slime se hizo más grande. Hyeon dice que el slime se agrandó, pero es muy lento. Sin embargo, ocurre algo inesperado, el monstruo lanzó un ataque rápido y fuerte a Euni, pero el prota y Hyeon lograron salvarla. Al parecer, el monstruo no era un simple slime, tenía un aspecto de calavera gigante con espinas, inmersa en un líquido gelatinoso ácido que imponía mucho. De repente, el monstruo comienza a sacudir todo el lugar con un gran ataque sobre la superficie. Nuestro prota, junto con Euni, se resguardan detrás de una roca entre los escombros. La cosa es que el plan estaba resultando como el prota quería, ya que, cuando estaban hablando sobre cómo lo iban a derrotar, les mencionó que los slimes son débiles contra el fuego, y que eso ayudaría para romper su membrana, y así, dejar al descubierto su núcleo. Decide que Hyeon lo acompañará a romper la membrana, y Euni lo mantendrá controlado desde la retaguardia, y si algo malo ocurre, le tendrá que lanzar flechas con fuego. La cosa es que el monstruo no paraba de atacar, y se les hacía difícil entrarle. Entonces, Hyeon dice que ella puede atraer la atención del monstruo, debido a que es la única que puede usar el maná para sacudir el suelo.
De manera épica, se lanza donde estaba el monstruo y empieza a correr en el campo de batalla, haciendo que lo persiga. Heyeon corre y esquiva todos los ataques del monstruo gracias a su gran agilidad en combate, y se da cuenta de que el jefe al que se enfrentaban tenía un gran rango de ataque, pero no puede moverse del lugar en el que se encuentra. Por ello, utiliza su habilidad de visión absoluta para revelar lo que hay dentro. Toma la postura adecuada, se concentra y con un gran salto, se lanza al monstruo con el propósito de partirlo, pero lamentablemente no lo logra, debido a la tenacidad que tenía, era casi impenetrable con su espada, la cual se estaba deshaciendo en su líquido. A esto, hay que añadir que la velocidad con la que se recuperaba es demasiado rápida, y no tenía ninguna posibilidad con lo destrozada que estaba su espada. Heyeon se encuentra acorralada sin nada que hacer frente al jefe de la mazmorra, y justo cuando iba a recibir un gran ataque, aparece el prota para tirarle una botella de petróleo. Ambos logran salvarse e intentan escapar, pues el monstruo se había enojado. Cuando escapan, Heyeon se despista por un momento y estaba a punto de recibir un golpe del monstruo. El prota no sabía cómo detener ese ataque que le iba a caer, pero justo aparece Euni lanzándole una flecha de fuego al jefe de la mazmorra, incendiándose por completo, y esta quedó muy sorprendida de su gran tiro, pues nunca había cubierto de fuego sus flechas. La membrana del monstruo empezó a deshacerse por el fuego y el núcleo al cual debían acertar un golpe se estaba haciendo visible. Entonces, combinando sus ataques, se van a por el monstruo antes de que pueda regenerar, y así, el prota logra partir el núcleo, destruyéndolo por completo. Al finalizar todo, vemos que los reporteros junto con los familiares de las víctimas se reúnen afuera de la mazmorra generada para esperar a sus familiares. Aquí vemos al abuelo con Seoule, esperando que su hijo esté sano y a salvo. Luego de un rato, sale el prota, Euni y Heyeon juntos, y Seoule va corriendo a abrazar a sus padres en una escena muy tierna. En esta parte Heyeon conoce a Seoule y también queda encantada con su belleza. Mientras están todos felices, el prota logra ver a su padre a lo lejos, quien parecía estar muy enojado. Luego vemos que el padre los reprende por poner sus vidas en juego, pues a él no le gusta el trabajo de los cazadores, ya que siempre están expuestos al peligro. El prota habla con él y le pide que cuide de Seoule, pues necesitaba dejarla con alguien de confianza, a lo que el señor acepta sin dudarlo. Después, vemos que el señor habla a solas con Euni acerca de su relación con el prota, pues el padre deseaba que ambos se casaran de una vez, pero no quería presionarlos, pues sabía que venían de una ruptura, pero las cosas ya se estaban arreglando. En esta parte, nos muestran que Euni tuvo que lidiar con muchos problemas antes de recurrir a la ayuda del prota, pues ella tenía planeado criar a la niña ella misma, pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta que debía contactar con Seo-Jun. Luego de conversar con el padre y contar sus problemas, se dirigen el prota y Euni a prepararse para el examen de licencia. Al siguiente día, vemos al prota soñar que estaba en su anterior vida y se encontraba con su hija, ya adulta, en medio de toda la ciudad destruida. Cuando la ve de espaldas, se queda sin palabras y no sabe qué decir. Su hija le pregunta por qué no la salvó y le dice cuánto lo desprecia, entonces le lanza un ataque de hielo, pero justo el prota es despertado por su hija, la niña, quien se muestra tan alegre como siempre. Aquí, vemos al prota un tanto preocupado por la falta de dinero, pues no le quedaba mucho y aún tenía pensado gastar más. Luego aparece Uni para levantarlos de la cama. Mientras se levanta el prota, observa que le llegó una notificación, en la que dice que Heyeon le transfirió 1.000.000 de won y al parecer a Euni le hicieron la misma transferencia. Inmediatamente Heyeon les llama para corroborar que les haya llegado el dinero, pues es el dinero sobrante del saqueo, es decir, los materiales de valor que recolectan los gremios de los monstruos tras combatir. Se lo envió porque ellos, como aún no eran cazadores, no podían participar en ese saqueo, pero sí contribuyeron en el combate. Luego, hablan del examen de licencia que tendrá lugar este mes. En este examen, se tiene como objetivo medir los niveles de habilidad de los aspirantes a cazadores. Si uno prueba, tiene muchos derechos de cazadores, como el saqueo, y es reconocido como cazador oficial. Heyeon quería estar al pendiente de cómo les iría en su examen, así que quería alentarlos el día que les toque rendir. El prota deduce que tiene un motivo oculto, como querer reclutarlos para su gremio, uno de los mejores gremios de Corea. Llega el día del examen, Seoule se despide de sus padres y les desea suerte. Esta estará con Heyeon apoyándolos como espectadores. El prota se veía muy confiado, pues antes de su regreso en el tiempo, había fallado innumerables veces el examen. A él le solía ir bastante bien en la fase escrita del examen, pero siempre suspendía la segunda fase, debido a su falta de fuerza. El prota nota un poco tensa a Euni y les propone una apuesta. El que saque la peor nota en el examen escrito le concederá un deseo al que tenga la mayor nota. Entonces acepta y se llena de seguridad. Luego, se nos muestra lo que parece ser un gremio en la casa de la espada Goryo, donde se nos muestra al maestro del gremio, el cual es este señor que pretendía asistir al examen de licencia. Resultaba que este hombre era quien derrotó a nuestro prota antes de su regreso en el tiempo.
Después, se nos muestra a nuestro prota junto con Euni, sentados escuchando que aprobaron el examen sin tanta dificultad. Ahora, era el momento de la siguiente fase del examen. Este monstruo se llama maniquí y para aprobar, se debe cazar al monstruo en el tiempo límite, sin sufrir heridas graves. Además, habrá algunos agentes de distintos gremios que observarán el examen desde la sala de observación, y esto es una oportunidad para que puedan ingresar a uno de ellos, teniendo en cuenta sus habilidades de combate. De esta manera, para iniciar con el examen, aparece el primer monstruo, y como podemos ver tenía el aspecto de un robot gigante. Así, vemos como muchos aspirantes fallan este examen, y los agentes se sienten decepcionados al no ver nivel en los participantes. Después, vemos al maestro del gremio Goryo en persona, el cual presentamos antes, y es denominado como el Santo de la Espada. Al parecer, era la primera vez que asistía a la sala de observación. En esta parte nos hablan del Santo de la Espada, quien fue el primer cazador del mundo, y quien salvó a la humanidad de la destrucción absoluta en la primera grieta que hubo. Líder del gremio conocido como la Casa de la Espada Goryo, resalta por su gran habilidad y es muy famoso entre todos los cazadores. Cuando el resto de agentes lo observan, piensan que es mejor dejar de prestar atención a los aspirantes, pues lo normal es que los más talentosos escojan el gremio del Santo de la Espada. La visita de este cazador se debía a que su nieta, quien era Heyeon, se lo había pedido. El señor observa a la pequeña niña con la que estaba su nieta y ésta se la presenta por primera vez. El maestro de la espada menciona que de momento los candidatos tuvieron horribles presentaciones, hasta que llegó el turno de Euni, quien lo hizo bien y logró aprobar. Después, tocaría el turno del prota, quien antes de su viaje en el tiempo ya había hecho varias veces el examen. El prota se pone en posición para iniciar su combate contra el monstruo. Cuando inicia la pelea, Seol-Jun se queda quieto para analizar la situación y pensar en lo que va a hacer, mientras que los espectadores piensan que se congeló del miedo. Entonces, esquiva el primer ataque con gran facilidad y espera el momento adecuado para atacar, pues él aprendió que la debilidad del maniquí es una brecha inusualmente grande en la parte trasera de su armadura. Cuando ubica el punto débil, se dirige hacia este con su lanza y se la clava. Además, decide usar su pie junto con Maná y le quita el núcleo que le permite funcionar, derrotándolo de una forma sencilla y eficaz, y sin tener ningún rasguño. Los espectadores y el resto de participantes se asombran al verlo, pues aprobó en el menor tiempo posible. Por su parte, el Santo de la Espada queda asombrado y reconoce el talento que tiene el prota. Más tarde, vemos a Heyeon celebrar junto con Euni y el prota tras su aprobación, mediante un gran banquete que compró Heyeon. Por otro lado, Seol-Jun parece un poco decepcionado, pues pensaba que iba a hablarles de inscribirlos en su gremio, y piensa en que quizá está siendo demasiado suspicaz con Heyeon. Aquí nos explica mediante su pasado que esta inseguridad del prota se debía a que por cada buena acción que cometía Heyeon sentía un motivo oculto, ya que él ya había visto todas sus versiones antes de su regreso en el tiempo y aparte, era nieta del Santo de la Espada. Sin embargo, decide confiar en ella, pues parece no tener malas intenciones, y lo que sospechaba podría ser una exageración suya. De pronto, Heyeon le pregunta por las armas que tiene el prota y Euni quería saber dónde las habían conseguido, pero Seol-Jun analiza si sería viable responderle o no. El prota sabe que el hecho de que el futuro mejor herrero del mundo y el primer cazador de la humanidad se conozcan no debería pasar en este momento, esto debía ocurrir mucho después de manera natural, y probablemente, el motivo de esta alteración del orden sea por su regreso en el tiempo, como si de un efecto mariposa se tratara. Luego, vemos que al fin y al cabo, el prota le iba a decir a Heyeon la información del herrero por mensaje de texto. Aquí vemos al prota que piensa en si Heyeon es una buena persona, pero recuerda que desde que la vio, solo ha mostrado su más pura buena voluntad. El prota pensaba mucho en ello, pues antes de su regreso en el tiempo, conoció a una Heyeon que había atravesado todo tipo de dificultades. Después, vemos al prota buscando información para la siguiente parte del examen. Mientras hablan del examen junto con Euni, el prota muestra mucha confianza, pues pensaba que iba a superar el examen sin ninguna dificultad, pero no tenía en cuenta los sucesos poco afortunados que más adelante le ocurrirían. El día del examen llega y tiene lugar en la montaña Guanak. Este será el examen final de la licencia de cazador, y el objetivo es despejar una mazmorra para principiantes en grupos de 3 estudiantes al azar. La nota de cada uno dependerá de lo que haya contribuido a su equipo y la manera en la que lo hizo. En el grupo del prota están Jio Manso y Kang Daeo. Les mencionan que el límite de tiempo es de 3 horas y solo pueden usar un tipo de arma. De esta manera, se les da 30 minutos para que planeen su estrategia y se organicen. Por un lado, Jio Manso es un mago y Kang es alguien del que ha oído mucho antes de su regresión. Escuchó que Kang es un cazador que en lugar de espadas o arcos usaba sus puños y lo llamaban el rey de los puños. Entonces, el prota decide ser el líder del grupo, pues parecía que ninguno tenía un plan en mente. Así, inicia el examen final del grupo de equipo número 12. Cuando entraron se dirigieron a las posiciones que habían acordado en su reunión. En la retaguardia Jio Manso por su largo rango de ataque, el prota estará en el centro y dará las órdenes, y Kang Daeo estará en la vanguardia.
pero ocurre el primer problema y es que Gio dudaba en si eran capaces de protegerlo y sentía mucho miedo de entrar al calabozo. Entonces, deciden irse el prota y Kang sin darle tanta importancia a Gio, pero este se apresura, pues no quiere quedarse atrás y perder la prueba, y de repente, el prota ve que estaba usando muchas joyas, y le dice que debe dejarlas, pues el sonido que produce puede llamar la atención de los monstruos. Gio dice que no confía en dejar sus joyas con el supervisor, pero el prota se enoja, y lo atemoriza con su lanza, obligándole a dejar sus accesorios. Después de solucionar sus problemas, siguen el camino, pero no encuentran ni una sola hormiga o bicho raro. Incluso, observa musgo luminiscente, el cual es alimento de las hormigas, pero las paredes estaban repletas de este, por lo tanto, no habían hormigas allí, y el prota piensa en que los supervisores podrían haber creado, en secreto, una situación inesperada para determinar cómo los aspirantes le hacen frente. Mientras caminan, se encuentran un gran agujero en el suelo, y el prota recuerda que nunca había visto algo parecido. De repente, la superficie empieza a temblar y un monstruo desconocido se lleva a Gio por el agujero. Gio manso les dice que hay algo que lo arrastra y no puede salir. Y sale una araña gigante que al parecer era un devorador de hormigas. La araña se lleva a Gio consigo rápidamente sin que el equipo pueda hacer algo. El prota y Kang deciden meterse al agujero para salvarlo, pero el supervisor les dice que se detengan, ya que la zona en la que acaban de entrar no era la zona de pruebas, sino era una mazmorra oculta, y apareció un nuevo objetivo que debían cumplir, el cual era despejar la cueva del devorador de hormigas que vieron hace un rato. Cuando el prota y Kang llegan a la nueva mazmorra, se dan cuenta que se encontraban en una misión de búsqueda especial y esto no tenía nada que ver con el examen. Se encontraban atrapados en una mazmorra oculta llena de musgo. Mientras piensan en la situación en la que están, escuchan la voz de Gio manso, y Kang dice que deberían esperar a que venga el supervisor, pero el prota logra ver que el agujero por el cual fueron arrastrados había sido cerrado, y no había manera para que los ayuden. Por ello, el prota piensa en los beneficios que tendrán si despejan la mazmorra, y uno de ellos es el elixir por ser los primeros en despejarlo. Este elixir tiene el efecto de potenciar la habilidad de un cazador, y esto es algo que cualquier cazador quisiera. Esto puede ser muy peligroso, pero con la experiencia del prota y los puños de Kang será suficiente. Entonces, Seol-Jun le dice que sin importar el riesgo, deben salvar a su compañero, pues la misión de un cazador es salvar y proteger a los que están en peligro. Kang Taeo queda maravillado con las palabras del prota y le da la razón para actuar. De esta manera, emprenden su nuevo recorrido, con Seol-Jun como ordenador, o sea el que da las indicaciones. Nada más empezar, se encuentran algunas hormigas gigantes, las cuales Kang destroza sin ningún problema usando sus puños. Kang se pregunta cómo se siguen moviendo los cuerpos de las hormigas derrotadas, y el prota menciona que estas hormigas son especiales, se llaman hormigas fantasma, y son los cuerpos de las hormigas que se comió el devorador de hormigas. Aquí, vemos que Kang puede acabar con cada una de las hormigas fantasmas sin tanta dificultad, gracias a su gran habilidad, y piensa que Seol-Jun lo ha motivado bastante. Kang piensa en lo bueno que es el prota y su lanza, ya que, cuando aparece un ataque sorpresa, Seol-Jun lo resuelve rápidamente, como si ya hubiera experimentado innumerables batallas, y así continúan batallando contra las hormigas fantasma. Luego, mientras caminan, encuentran más musgo luminiscente, y creen acercarse cada vez más a la habitación del jefe, donde podrían encontrar a Gio manso. Cuando se acercan a un lugar lleno de agujeros, hallan a Gio tirado en el suelo, y Kang decide correr a salvarlo, pero Seol-Jun lo intenta detener diciéndole que se aleje. Sin embargo, era demasiado tarde y el monstruo tomó por sorpresa a Kang, agarrándolo de las piernas. Lo bueno es que Kang cubrió su pierna de maná para evitar que el monstruo lo dañara, pero no cree poder resistir más mientras es agarrado por las pinzas del monstruo. El prota ataca sin pensarlo usando su lanza y se da cuenta que es imposible penetrar la coraza de la araña, pues de por sí su cuerpo ya era duro. Mientras lucha, se pone a analizar al monstruo que tenía enfrente y fija como objetivo su antena y su ojo, para luego hacerle un corte rápidamente, dejándolo un poco aturdido. De esta forma, el monstruo deja caer a Kang y este queda liberado sin ningún problema. El prota piensa que para derrotar a este monstruo, primero debían sacarlo de la tierra antes de que se esconda. Seol-Jun le pide su apoyo a su compañero y le dice que confía en él para que lo agarre. En esta parte aparece un recuerdo del prota antes de su viaje en el tiempo, donde vemos el momento en que conoció a Kang y lo reclutó, pues fue el único que supo ver su potencial. Kang Taeo se motiva y usa todo lo que tiene para agarrar al monstruo usando maná en sus brazos, haciéndolo rugir de dolor. Kang lo mantiene atrapado entre sus brazos con todas sus fuerzas, dejándolo sin oportunidad de escapar. Kang aplica tanta fuerza que hace salir al monstruo completamente, y deja visible la parte del cuerpo que estaba metida en la tierra, donde no tenía su caparazón. El prota se prepara con su lanza y haciendo un gran salto encima del monstruo, lo parte dejándolo hecho pedazos, y logrando derrotar al devorador de hormigas. Así, logran completar la búsqueda especial. A la salida, Seol-Jun le cuenta a Euni toda su travesía para lograr finalmente la aprobación del examen final, y así obtener su licencia de cazador oficial.
Mientras conversan, se da cuenta de algo raro, y es que la piedra que tenía en la muñeca empezó a brillar, lo que indicaba que se había mucho maná acumulado en alguna parte, lo cual podría ser un grieta. Pero, de repente, empieza a flotar el bolso de Euni, y el prota logró ver que la magia que estaban usando sobre ese dulce era de hielo, es decir, era la magia de su hija Sioule, quien al parecer se volvió muy fuerte y estaba fuera de control. Luego, vemos que lograron calmar a la niña dándole el dulce, y reflexionan acerca del inmenso poder que tiene su hija. Y Euni le cuenta al prota acerca del día en que derrumbó la casa, y se debía a que quería saber dónde estaba su padre. Ella le dijo que no podía conocerlo, y enseguida la casa se derrumbó. El prota deduce que ese es el motivo por el cual vinieron a buscarlo. En esta ocasión se detuvo cuando le dieron el dulce flotante, y el prota cree que Sioule tiene un poder superior al de un mago ordinario, y en un futuro será capaz de usar magia mucho más poderosa. El problema es que Sioule usa su poder inconscientemente, y sus habilidades se activan dependiendo de sus emociones. El prota menciona que el maná de la niña se está volviendo más fuerte hasta el punto de estar fuera de control. Euni siente miedo, pues si esto continúa, alguien saldrá herido, y su hija estará en peligro. El prota sabía que este día llegaría, pues, antes de retroceder en el tiempo, el poder de Sioule explotó a un grado atemorizante, pero no tenía idea que sería tan pronto. Una de las razones por las que el maná de Sioule se volvía sensible era porque el maná que la rodea era escaso, así que solo tenía que llevarla a un lugar con mucho maná. Euni piensa en ello y cree que es una muy mala idea, pues hay dos lugares que están llenos de maná, la mazmorra o el campo. Euni piensa que es demasiado peligroso y no quiere que su hija se lastime. El prota le dice que tampoco quiere llevarla a lugares tan peligrosos, y piensa en que ella tiene la capacidad para que en un futuro se convierta en el jefe final, pero ahora tiene 5 años, y puede prevenir lo malo que le pasará haciendo que se enfrente al peligro cara a cara. Cree que si la envía a un lugar peligroso, podría cambiar algo. Euni se siente mal por ponerse en contra de la opinión del prota, pues sabe que él también pensó en algo que no sea tan peligroso, pero quizá no hay otra solución. El prota le dice que no hará que luche contra monstruos, sino que ellos acabarán con todos mientras la niña simplemente está allí. El problema es que la mazmorra y campo son propiedad de la asociación o de los gremios, y no podrían permitirle a una niña entrar. El prota piensa en alguien que les pueda ayudar, prestándoles una mazmorra o un campo, y se le ocurre la casa de la espada Goryo. De pronto, llega Heyeon sonriente al ver a Sioule. El prota le dice que quería pedirle un favor, y Heyeon les dice que pueden conversar en su casa. Entonces suben las largas escaleras hasta terminar agotados. Cuando llega Heyeon, le pregunta por el favor, y el prota le pide permiso para usar el campo de la espada Goryo para practicar, pues él sabe que lo usan los miembros de su gremio y los aprendices. En esta parte se explica que existen 3 categorías principales de grietas. La grieta de una sola vez es aquella que engendra monstruos y luego desaparecen. Las grietas corrosivas, las cuales se apoderan de edificios y crean mazmorras. Y las grietas permanentes, que no desaparecen y expulsan monstruos a intervalos regulares. Y los campos son zonas donde han aparecido muchas grietas permanentes. Luego de que el prota le pregunte si podía usar el campo él y Euni, Heyeon le dice que sí es posible, y que hará un espacio para ellos cuando los aprendices no la estén usando. Seol-Jun no puede creer lo fácil que ha aceptado, y Heyeon le dice que es una forma de pagarle tras presentarle al herrero. Entonces, Heyeon se dirige a preguntar si hay permiso para la entrada al campo antes que todo. Mientras esperan, llega Sang So-hyun, el cazador que estuvo en el centro comercial batallando contra los bichos. Al parecer buscaba a Heyeon, pero estaba aún ocupada. Entonces, Sang señala al prota y le dice que tienen que hablar. Cuando están frente a frente, unas personas del gremio se sorprenden al ver a Sang, pues como ya sabemos, resalta por su belleza. Sang le dice al prota que le dé su recompensa tras despejar la mazmorra de los grandes almacenes. Le dice que quiere su parte, refiriéndose al botín que recibió el prota Euni, luego de derrotar al jefe final de la mazmorra que apareció en el centro comercial. El prota no puede creer lo que está escuchando, pues no entiende muy bien a lo que se refiere. Sang le menciona que él iba a entrar después de que se abriera la mazmorra, pero Seol-Jun, Euni y Heyeon despejaron la mazmorra sin acordar nada con él, pues según Sang, fue el primero en descubrir la mazmorra y el primero tiene la autoridad para asaltarla. Dice que habría problemas si la gente se entera que 2 aspirantes fueron quienes la despejaron. El prota se sorprende al escuchar estas palabras tan hipócritas de parte de Sang. Este, muy descarado, le extiende la mano pidiéndole la recompensa sin haber participado en la batalla, sin haber hecho prácticamente nada. También, le dice que no le conviene enemistarse con él, ya que el prota no tiene reputación, y aún no es un cazador. El prota le recuerda lo asustado que estaba Sang en aquel momento, y Sang se sorprende. Seol-Jun le recuerda que prefirió huir en vez de apoyarlos y le dice que es un bastardo cobarde. El prota le dice lo mismo que le había dicho Heyeon, que no estaba calificado para ser un cazador. Estas palabras hacen estallar a Sang y empiezan a pelear usando sus armas. En esta parte vemos al prota muy serio y peleando con todo lo que sabe. Así, le muestra lo superior que es a pesar de ser un examinado. Sang no puede creer que un novato lo esté haciendo retroceder con sus ataques. Sentía que estaba siendo empujado aún más que cuando estaba luchando contra la araña.
Mientras el prota lo ataca, recuerda que antes de su regreso en el tiempo, Sang era alguien muy rápido, con reflejos increíbles y era demasiado bueno con la espada. Pero ahora es un principiante y le falta adquirir experiencia. En la batalla, Seol-Hun se muestra claramente superior, y recuerda que este tipo es el que le hará la vida imposible a Eun más adelante, gracias a su habilidad para mentir y usar a las personas, ya que, en el peor de los casos, reclutaría a Eun para su gremio, por lo cual, no habría cambiado casi nada tras su regreso en el tiempo. Por lo tanto, el prota se ve decidido a acabar con Sang de una vez por todas, para evitar las tragedias del futuro. Sin embargo, en el momento en que le iba a acertar un poderoso ataque, queda inmóvil. Piensa que quizá haya sido la presión de todo lo que hizo hasta el momento, pues veía borroso y no podía ni pararse. Sang queda aterrado, y supone que se quedó sin resistencia por usar en exceso su maná. Por ello, piensa que es buena idea deshacerse del prota en ese momento, pues sabía que a pesar de ser un simple aspirante, era muy superior a él. Levantó su espada, y dispuesto a acabarlo, es interrumpido rápidamente. Era el santo de la espada, el maestro de la espada Goryo. Este señor le llama la atención por lo que estaba a punto de suceder y lo echa de su territorio inmediatamente. Luego, aparece Eun y Heyeon preocupadas y el prota menciona que estaba un poco cansado. El maestro del gremio le dice que el descanso es muy importante y forma parte del entrenamiento, y le da permiso de entrar al campo en un momento posterior. Aquí, el prota reflexiona acerca de lo que pensaba sobre el santo de la espada, y se da cuenta que él nunca actuó con malicia antes de su regresión. Pasados 2 días de descanso, llega el día de ir al campo de la espada Goryo, mientras Hyoule y Heyeon se quedan en la entrada del campo, esperándolos. Así que podrán batallar sin ninguna preocupación, o eso es lo que ellos pensaban. Sin embargo, Hyoule estaba mostrándole a Heyeon cómo jugaba con sus juguetes haciendo uso de su magia, dejándola sorprendida. Luego de que el prota y Eun terminaran de limpiar el campo de los monstruos, se dirigen a ver a su hija, pero se sorprenden al enterarse que estaba jugando haciendo uso de su magia enfrente de Heyeon. Entonces, deciden contarle a Heyeon que Hyoule puede usar la magia, y le cuentan toda la verdad, teniendo en cuenta que no difundirá esta información con malas intenciones. Le menciona que lo mejor era ocultar la verdad, pues podría ser arrastrada a otro lugar para experimentar con ella y estudiarla. La Torre Mágica está obsesionada con la investigación del maná. La Torre Mágica es una organización formada por magos, que son existencias raras en todo el mundo, y que poseen mucho potencial, ya que, antes de retroceder en el tiempo, con estos motivos, mediante su influencia, se llevaron a Hyoule, y por ello, el prota quería estabilizar el maná de su hija llevándola a este lugar. Para sorpresa de Seol-Hun, Heyeon le dice que irá con él, pues aún no saben si habrá gente escondida en el campo y deben garantizar la protección de la niña. Entonces, los 4 caminan supervisando que no haya alguien más, pero suena una sirena y la salida se cierra, por lo cual no hay escapatoria frente al monstruo que acaba de activar la sirena. El jefe de campo de la región rocosa era un golem de montaña y para salir debían cazarlo. El prota le indica a Eun que se mantenga alejada con la niña por ser la más rápida, mientras se le enfrenta junto con Heyeon al golem. El monstruo inicia el combate tirando un ataque sobre todo el suelo, levantando la tierra y dejando todo hecho pedazos. Seol-Hun logra esquivarlo, y piensa que la única posibilidad que tienen para ganarle es dándole un golpe crítico a su núcleo. Ambos se preparan por diferentes lados para agarrar desprevenido al monstruo, y fijan como objetivo la parte superior de la cabeza o el cuello del monstruo. Cada uno, desde su posición preparan sus habilidades y de manera conjunta lo atacan, pero no lograron hacerle daño, pues empezó a moverse en dirección de Eun y la niña, quienes empezaron a correr apresuradamente. El monstruo tenía su atención en ellas, pues le atraía el maná de la niña. El prota actuó rápidamente y empezó a golpearle la cabeza para atraer su atención. Heyeon aprovecha el momento que le dio Seol-Hun y adopta una posición de concentración para sacar su habilidad. Entonces, con toda su precisión logra partir al golem, creyendo que acabó finalmente con el golem. El prota la agarra y se la lleva en sus brazos, pues menciona que aún no estaba acabado, ya que el núcleo no se encontraba en la cabeza o el cuello, sino que estaba en otra parte que desconocían. Por lo tanto, el monstruo podía regenerarse sin importar los ataques que reciba. El golem los tenía acorralados en la palma de su mano, y no había forma de esquivar el manotazo que les iba a dar, pero de la nada aparece un osito de hielo que agarró del brazo al monstruo. Sucede que mientras Eun corría con Hyoule para mantenerla a salvo, Eun le pide quedarse alejada del lugar de combate, pues iba a ayudarlos para derrotar al monstruo. La niña le dice que también ayudará, y empieza a invocar a un gran oso de hielo con su poder de magia de hielo, y la niña queda dormida por el cansancio al parecer. El prota deduce que por la magia de creación puede haber sido obra de su hija. El oso recibe un golpe que lo derriba rápidamente, pero para su sorpresa, el oso saca un bastón de hielo para bloquear el siguiente ataque y comienza una pelea de gigantes, en la que están casi igualados. Pero en los últimos instantes, el oso se muestra muy superior y con su arma penetra el pecho del golem, rompiéndole el núcleo, derrotándolo finalmente con éxito. Y así la niña completó la misión mientras seguía dormida. Más tarde, hablan con Heyeon para que nadie se entere de lo sucedido en la región rocosa, y vemos a Hyoule descansando tras crear a un osito de hielo. Aquí, el prota explica que es diferente crear algo con magia que invocarlo.
pues invocar significa llamar a un familiar usando maná del mago como precio. Pero Sioule creó una entidad artificial nueva con su magia, lo que está a un nivel completamente superior. Por ende, puede que Sioule ya sea la más fuerte del mundo. Mientras conversan con Heyeon, esta es interrumpida por unos tipos en traje, y un hombre con sombrero le pidió hablar. Después, mientras el prota habla con Sioule acerca de lo sucedido, tocan el timbre, y el prota se llena de terror cuando Heyeon le dice que un mago de la Torre de los Magos fue a verlo. Escuchan que tocan el timbre, y el motivo era porque el gran maná que había en la montaña fue captado por el radar de detección de fracturas. Por ello, están investigando a todos los que estuvieron dentro del campo. Seol-Jun queda totalmente congelado, pues recuerda lo que ocurrió antes de su viaje en el tiempo, cuando su hija fue capturada por estos hombres y él no pudo hacer nada, estaba volviendo a suceder. La primera desgracia que debía evitar estaba comenzando. De esta manera, vemos que una de las desgracias que debe evitar es proteger la identidad de Sioule, de William Taylor. Y esa era la persona que se encontraba afuera. El prota le explica a Sioule que hay gente de la Torre de Magos buscándolos por lo ocurrido en el campo, y le pide un favor. Entonces, le deja pasar al mago llamado William Taylor. El mago le dice que lo que están haciendo es una investigación solicitada por la Asociación de Cazadores, y necesitaban su cooperación. En esta parte, nos explican que William Taylor era el gerente de la rama inglesa de la Torre de los Magos antes de su viaje en el tiempo. Ahora probablemente no tenga ese rango, pero es una persona con mucho talento. Mientras tanto, los otros subordinados en traje investigan si hay algo sospechoso en toda la casa, y para fortuna del prota, no notaron el maná de Sioule, porque el prota le dijo a Sioule que coja todo su maná y lo esconda muy dentro de ella, y ésta lo logra. El mago inicia con una serie de preguntas sobre lo sucedido en la batalla contra el golem, y el prota menciona que él junto con Heyeon lo derrotaron. Sin embargo, el mago le muestra evidencia de algunos pedazos de hielo que encontraron en el lugar. Era el hielo del osito de hielo que había creado Sioule. Seol-Jun le dice que no puede deducir mucho de lo que observa en la imagen. William mira el maná que tiene cada uno y deduce que a pesar de ser algo fuertes, es imposible que sean capaces de usar la magia. Finalmente, concluyen en que se equivocaron de cazador y que van a investigar a otra parte. Así que todos se alivian, pero la pestaña de búsqueda decía que estaba incompleta, que la misión de evitar la primera desgracia aún no se había concretado. Seol-Jun se pone a pensar en qué pasaría si se dieran cuenta del inmenso poder de su hija, y sabe que perdería una batalla sea con William Taylor o cualquier otro mago. El prota se da cuenta que necesitaba hacerse más fuerte. Ha sido muy cauteloso, y supo usar el conocimiento que tiene sobre el futuro sin llamar mucho la atención. Y para empezar, piensa en llamar a una persona importante. Una semana después, vemos a una mujer famosa que se dirigía a un calabozo para apoyar a los cazadores. Aparentemente era muy conocida, y pertenecía a una gran empresa. Tenía un equipamiento especial que la hacía resaltar sobre los demás, y también era admirada por el resto de cazadores. Se dirigían a un campo de la estación Bangwamun subterráneo. No logra ver ningún monstruo cerca. Se sentía ansiosa por algún motivo, como si algo fuera a pasarle, a pesar de que tenía todo en orden, y estaba en perfecto estado. Mientras caminaba, notaba que era sospechoso no ver ni siquiera la sombra de un monstruo. De repente, escucha algo detrás de ella, y se percata que era un cazador, así que se alivia. Sin embargo, el hombre encapuchado sacó un cuchillo y se dirigió a ella para cortarla, dejándola con una herida en el estómago. Eran dos tipos, y ya no estaba en condición ni para escapar del combate. La tenían completamente acorralada, era todo una trampa. De la nada, aparece el prota para meterle un rodillazo a uno de ellos. La chica se sorprende y el encapuchado que quedaba no podía creerse que su plan no haya salido como esperaba. La mujer le pregunta quién era y el prota le dice que tan solo un cazador que estaba de paso. En esta parte, nos explican que la actual compañía de fabricación de armas más famosa de Corea se llamaba High-Tech. Esta empresa se encarga de fabricar todo objetos que usan los cazadores, como armas, equipo defensivo y consumibles. La mujer que el prota rescató es la hija del presidente de High-Tech y su nombre era Ha-Iram. Iram ve toda la información personal del prota y se le hace una buena persona. Le dice que le pase su número de cuenta para darle una recompensa monetaria por salvarla. El prota, a pesar que deseaba mucho esta tentadora oferta, le dijo que no era necesario, que estaba bien. Le niega el dinero que le quería dar, pues en realidad, deseaba que su relación con una persona tan importante no terminara allí. Entonces, Iram decide darle dos regalos de su parte, ya que piensa que es una persona interesante. Uno de ellos es una comisión, la mazmorra de la guarida del tigre, la cual aún no ha sido despejada. En esa zona se había descubierto un nuevo monstruo y tenían planeado seleccionar gente para ir allí, pero ocurrió un problema, y es que las personas que fueron enviados estaban aparentemente abatidos. Esa imagen la capturó un cazador que se encontraba filmando todo su recorrido, quien escuchó a otro pedir auxilio, pero fue una mala idea hacer caso al grito y allí culminó el video. El prota acepta sin dudarlo y decide que irá solo, a pesar de todo lo que le dijo Iram. Seol-Jun le dice que sabe que lo está probando y le mostrará lo fuerte que es.
Rato después, regresa a su casa y es recibido por Sioule. El prota había tenido un día cansado, y se sentía muy bien ser recibido por sus seres amados. Cuando se acerca a Euni, logra percibir el olor de un perfume femenino, el cual era de Hiram cuando la estaba salvando, y el prota, a pesar que no son novios, le dice que jamás le engañaría por nada del mundo, pues Euni se veía seria cuando se percató del olor. Días después, el prota se encuentra frente a la mazmorra solo, y un encargado de Hiram le otorga los consumibles que le había pedido. El encargado le pregunta si deseaba una linterna, pero el prota le dice que no necesita una, y así se dirige a la mazmorra de la guarida del tigre, y vemos el objetivo de despejarla de un monstruo llamado Tiger Dean. El prota sabe que lo que más resalta del lugar es la oscuridad total. Seol-Jun sabe que ni la luz más brillante sirve en un lugar tan oscuro como este. Entonces, decide sacar un objeto, un copo de nieve nocturno, que es un elixir que otorga visión nocturna. Este lo consiguió en la mazmorra oculta del devorador de hormigas, tras limpiarlo junto con Kang Daeo. El prota ingiere el objeto y obtiene la visión nocturna, y así, logra ver a todos los monstruos que lo rodeaban. Rápidamente, se lanza a los monstruos para acabarlos uno por uno, haciendo uso de su lanza. Considerando que estos monstruos derrotaron a los anteriores cazadores, la dificultad estaba en que eran demasiados, pero no es difícil para el prota cazarlos, y estos monstruos no tenían parecido con los que vio en la imagen que le mostró Hiram. Mientras el prota va derrotándolos, se va dando cuenta que no dejaban de salir, eran realmente demasiados. De repente, los monstruos se detienen, dejando de atacar, y el prota recuerda que había la posibilidad de que los anteriores cazadores estén con vida. Entonces se acerca a una puerta y escucha a una persona. Seol-Jun se acerca con mucho cuidado, pues los monstruos reaccionaron por algo que había en esa habitación. También, recuerda que la grabación de uno de los cazadores había terminado luego de abrir esa puerta. Piensa que debe ser un monstruo que puede detectar sonidos o vibraciones. Cuando abre la puerta, se le aparece un espeluznante monstruo con grandes colmillos. El prota se asusta y el monstruo intenta devorarlo de un solo bocado, pero Seol-Jun usa su lanza para evitarlo, reteniéndolo con toda su fuerza. El monstruo siente un gran dolor cuando hace contacto con la lanza y se retuerce. El prota se da cuenta que el monstruo no detectaba sonidos ni vibraciones, eso no tenía nada que ver, ya que puede atraer a las personas hacia donde está para comérselas. Este monstruo puede imitar la voz y la apariencia de los humanos que come para atraer al resto hacia él, es un mímico. Finalmente, muestra su horripilante apariencia. El prota no tenía conocimiento de este monstruo, pues su información no había sido registrada incluso antes de su regreso en el tiempo. Cuando está a punto de atacarlo con su lanza nuevamente, el monstruo le golpea rápidamente en el aire. El prota no se esperaba que fuera tan rápido, y queda algo lastimado. El monstruo le da otro mordisco, y el prota lo esquiva. El prota analiza la situación, y se da cuenta que desde que lo bloqueó con su lanza, no para de sangrar. Por lo tanto, deduce que puede ser muy frágil. Agarra su arma, y se dispone a hacerle una herida mortal para derrotarlo. El prota ataca, pero el monstruo lo elude. Este se pega en la pared haciendo uso de sus garras, y empieza a imitar voces humanas que se le hacían familiar al prota. Estaba imitando voces de aquellos que se comió, hasta que escucha la voz de una niña llamando a sus padres. La voz era de una niña pidiéndole ayuda a su padre. El monstruo se da cuenta que encontró la voz perfecta, debido a la reacción del prota. Entonces, empieza a transformarse en algún humano, y el prota se da cuenta de esto, y se termina por transformar en su hija Sioule, mostrándola llena de lágrimas, y aterrada como antes de su viaje en el tiempo. A pesar que el prota sabía que no debía caer en esa trampa, no pudo reprimir las emociones que tenía en ese momento. No se pudo controlar, y el monstruo aprovechó el momento para intentar devorarlo nuevamente, pero reacciona al último momento cuando está entre sus colmillos. El prota tenía un traje protector que le servía de armadura frente al monstruo. Este traje era el segundo regalo que le iba a dar Hiram, es un artículo único. Este traje aumenta su circulación de maná y lo aísla del frío. Y lo mejor de todo es que si usas tu maná en el traje, se vuelve más duro que cualquier armadura. Por ello, logró destrozarle los colmillos al monstruo usando solamente sus manos. Agarra nuevamente la lanza, y se la atraviesa para acabarlo de una vez por todas, derrotándolo de manera épica. Justo cuando va a recibir la recompensa por acabar con el monstruo, aparece una mujer vestida de negro, quien le dice que nunca olvide ese sentimiento. El prota se asusta, pues la mujer desconocida sabía su nombre, y esta le dice que no le puede decir su nombre. Le dice que vino para cambiar la recompensa que estaba a punto de recibir. Seol-Jun no la entiende muy bien, y la mujer le dice que lo use cuando realmente lo necesite para no perderse a sí mismo. Entonces, desaparece del lugar, y el prota queda solo. Aparece el mensaje de que la misión especial ha sido completada, y recibe lo que se llama la primera recompensa clara, que a simple vista era un anillo. Más tarde, el prota regresa a su casa y es recibido por su hija, y recuerda lo que vivió en la mazmorra, por lo cual, queda un poco aturdido. Mientras abraza a su hija, Euni le dice que la niña estuvo esperándolo como si no se hubieran visto en años.
El prota reflexiona acerca de ello, se pregunta si antes de su viaje en el tiempo, su hija también lo esperaba. Cree que sufrió muchas noches sola sin consuelo, y piensa en que las palabras del monstruo imitador tienen algo de verdad. Pero ahora está allí para estar a su lado y cambiar las cosas para bien. Entonces abraza a su hija, pidiéndole perdón por llegar tarde. Mientras se abrazan, Eunice se percata de algo extraño, y es que vio que traía un anillo, pero no le pregunta nada al prota. Luego, nos muestran la decepción de Hiram cuando el prota le muestra que le dieron solo un anillo, ya que no era considerado siquiera un artefacto, era al parecer un simple anillo. Hiram se siente mal por esta recompensa de la mazmorra que solicitó. Hiram cree que el prota merece una mejor recompensa por su logro, pues fue el único que pudo completar la misión. Hiram le dice que debería ser más codicioso, y le dice que pida algo más. El prota lo piensa, y se le ocurre pedirle algo que más adelante se mostrará. Luego, vemos a Euni entrenando su puntería, y piensa que el prota últimamente estaba raro, pues notó un olor a perfume femenino, y después vio que llevaba un anillo. Se siente ridícula por pensar en ello, pues no había nada entre ambos. Piensa en que todo lo que hace el prota es solo por Sioule, y no tiene nada que ver con ella. Al parecer estaba molesta por no saber cómo se siente el prota. De la nada, aparece el prota y la asusta. Seol-Jun regresaba de una cita, y le trajo un obsequio a Euni. Entonces, lo abre y ve un traje, el cual era el mismo que usó el prota en la mazmorra del tigre. El prota le muestra que en ese momento lo traía puesto, y Euni se sonroja al verlo, pues no recordaba que se veía tan bien físicamente. Seol-Jun le dice que si infunde maná en el traje, se puede volver tan duro como una armadura. También le menciona que se lo compró para evitar que se lastimara, y Euni se siente muy bien al escucharlo. El prota piensa en que fue muy bueno haberle pedido otro de esos trajes a Hiram, ya que su pedido había sido ese traje, y encima le dieron un regalo más. Seol-Jun le dice a Euni que tiene otra cosa para darle, y es un contrato para desafiar una pequeña mazmorra. Esta mazmorra se encontraba en las afueras de Seúl. Estando allí, se encuentra el prota junto con algunos cazadores que decidió reclutar para asaltar la mazmorra, así que les pide que se presenten cada uno, pues algunos no se conocían. Aquí vemos a Hejeon, Euni, Kang y a Hiram. Todos los que reclutó no tenían mucha experiencia, pero el prota sabía que en el futuro se convertirían en personas muy famosas. Entonces, se preguntan quién será el líder, y todos estaban de acuerdo en que el prota debía tomar ese papel. De esta manera, se dirigen a la puerta de la mazmorra, y entran siguiendo cada uno su posición. Así inicia la misión especial, en la mazmorra llamada Tumba de los Olvidados. Aquí vemos a Kang usar sus puños contra un monstruo que apareció frente a ellos, mandándolo a volar sin tanta dificultad. De repente, aparecen muchos más monstruos que les impedían seguir el camino. Al parecer los estaban esperando desde el principio. El prota dice que deben ayudarlo desde atrás. Hejeon y Seol-Jun actúan usando sus armas para acabar con tantos como puedan. Al prota se le aparece una alerta de que había conseguido eliminar a uno de los monstruos, y observa que su anillo empieza a brillar. El anillo estaba absorbiendo el espíritu del monstruo derrotado, y en el anillo se acumuló una vida, pero no le da importancia, y continúa acabando con ellos. Por otro lado, Hiram le dice que habían muchos monstruos acumulados en el frente. Kang y Hejeon no podían con todos ellos. Entonces el prota decide apoyarlos. Hejeon acaba rápidamente con los monstruos que estaban a su lado para dejar libre el centro, y Kang hace lo mismo usando su pie. Así, les da el tiempo para retroceder y dejar que Hiram use sus armas, quien los aniquila rápidamente disparando sin parar. Finalmente, logran despejar toda esa zona. Hejeon y Kang estaban asombrados por el gran trabajo que hizo Hiram. Hejeon cree que ella es alguien especial, pues no se suelen usar armas contra los monstruos. El prota les explica que las armas de fuego convencionales no funcionan en contra de los monstruos, y que en estos casos, se infunde maná en la propia arma que sostiene. En el caso de las balas es más complicado, pues debe infundir el maná dentro del cartucho que está en el arma. Así que las balas que suelen usar los cazadores están hechas de hierro fundido de la mazmorra. Explican que esas balas son muy caras, pero Hiram es millonaria así que no le importaba mucho. El prota se pone a pensar acerca de la alerta que le había aparecido antes. Cuando toca el cuerpo de uno de los monstruos le volvía a saltar la alerta y el anillo absorbía otra alma, y tenía 8 vidas acumuladas hasta el momento. Se llamaba Anillo del Rey, y el prota no tenía conocimiento alguno de este, nunca había escuchado algo de este objeto. El prota piensa en si es buena idea usar maná en el anillo para ver lo que sucede, pero decide hacerlo en otro momento, pues estaba con sus compañeros haciendo esta misión. Después, vemos al equipo luchando nuevamente. Aquí vemos que a Hiram le preocupaba el hecho de que todos sean principiantes incluyéndose, pero luego de ver que las cosas iban bien se calmó. También, reconoce que Seol-Jun es un muy buen líder, y sin sus órdenes no habrían llegado tan lejos. De pronto, llegan a una inmensa puerta, que parecía la entrada a la habitación del jefe. El prota les dice que no bajen la guardia, y que entren con cuidado.
En el lugar, encontraron lo que parecía una estatua con una armadura y un ataúd. Piensan que es muy sospechoso y podría ser el jefe final. El prota lo niega y de repente salen del suelo muchas lanzas. Nada más ingresar ya había una trampa mortal. Lo que parecía solo una armadura se empieza a mover y se para enfrente de ellos, sujetando una gran espada. El monstruo levanta su espada para empezar el combate. Heyeon era el primer objetivo y ésta lo repele usando su espada. Hiram empieza a dispararle en el casco, pero no le hizo ningún daño. Se dieron cuenta que toda su armadura estaba hecha de metal. Euni menciona que deben apuntar a su núcleo y le lanza una flecha a un orificio de su cuello, pero tampoco estaba en su cuello el núcleo. El prota piensa que debe estar en su cabeza o corazón. El monstruo usa tan solo su mano y con una rápida reacción sujeta al prota de su lanza. También aparece Heyeon para atacar y se la clava en la espalda, justo en la parte en la que estaba el corazón. El monstruo no parecía haber sido dañado, pues no tenía el núcleo en el corazón. Heyeon queda atascada, no puede sacar su espada. De pronto, el jefe levanta su gran espada dirigiéndose hacia el prota y cuando está a punto de partirlo, aparece Kang para detenerlo. Los tres estaban encima del jefe de la mazmorra. Por su parte, Kang abraza el brazo con el que sostiene su espada usando toda su fuerza, aprieta muy fuerte y le dice que no puede resistir por mucho tiempo en esa posición. El prota piensa que si el núcleo no se encuentra en el cuello o el corazón, debe estar en la cabeza. Decide abandonar su lanza, agarra una de las flechas de Euni infundiéndole maná y la clava en la cabeza del monstruo, pero no llega muy profundo como desea. El jefe lo agarra del brazo y se fija en el anillo que tenía el prota. De repente, una gran flecha pasa al lado del prota y cae en la cabeza del monstruo, penetrando el núcleo. El jefe empieza a caer y es finalmente derrotado. Lograron derrotar al guardián del olvidado. Al prota le aparece otra alerta acerca de su anillo, había acumulado 87 almas, pues el guardián al que acaban de derrotar valía por 50. Es decir, mientras más fuerte es el oponente, consigue más almas. Por otro lado, sucedía algo raro, y es que en ningún momento apareció la notificación de haber completado la misión de la mazmorra, pues aún seguía el objetivo de limpiar la mazmorra. Lo que habían derrotado era solo un guardián. El jefe final se encontraba en el ataúd, en el cual se escuchan algunos sonidos. El ataúd se estaba abriendo, y sale una mano. El prota no predijo esto pese a su viaje en el tiempo, pues no sucedió de esta manera. Aquí vemos un monstruo que usa una corona, y con un arma. El monstruo le pregunta, ¿por qué llevaba ese anillo? El lenguaje se le traducía solamente al prota, él era el único que podía entenderlo. El resto lo escuchaba en un idioma extraño. Al jefe le molestaba mucho la luz, por lo cual, deja el lugar a oscuras. El prota estaba preocupado, pues sus compañeros eran novatos, y podría serles difícil actuar en una situación inesperada. De repente, el jefe se le lanza directamente al prota, y usa su lanza para protegerse. Seol-Jun se da cuenta de la gran fuerza que posee el monstruo. El jefe le dice que entregue el anillo, que alguien como él no debería portarlo. El prota no tiene idea de por qué desea tanto su anillo. Hiram usa su revólver para ayudarlo. De pronto, aparece otro guardián, similar al que habían derrotado. Seol-Jun les dice que deben derrotar a ese guardián ahora que saben dónde está su núcleo, mientras él intenta retener a lo que parecía ser el jefe. El monstruo empuja cada vez más al prota y este contraataca, haciéndolo retroceder. Era demasiado fuerte, mucho más fuerte que el guardián. Sabe que no durará mucho tiempo si sigue a la defensiva. El monstruo se le vuelve a acercar rápidamente para partirlo, y el prota piensa en que sería mala idea negociar su anillo con un monstruo. Seol-Jun se descuida por un momento y por poco es derrotado. En ese momento, se da cuenta que el rival que tiene enfrente lo supera por mucho, apenas podía parar sus ataques. Si continúa así, un simple error podría hacer que no pueda volver a ver a su hija. El prota decide no rendirse, pues recuerda que Sioule está en casa esperándolo. No piensa dejar que se repita el mismo futuro aterrador. El prota usa el maná en todo su cuerpo y activa el anillo. Le sale una alerta preguntando si quería usar el anillo del rey, a lo cual responde que sí. Mientras esquiva los ataques, decide usar todas las almas que había conseguido hasta el momento. Entonces, el anillo hace su efecto y empieza a desprender un brillo verde alrededor del prota. Y el prota empieza a hacerse con el poder de las almas. Las alertas dicen que se mejoró temporalmente el físico y el maná. Seol-Jun se mueve más rápido que antes y somete al monstruo. El prota se da cuenta que desborda de maná y se siente mucho más poderoso. También, sabe que debía derrotar rápido al jefe cuanto antes, pues las mejoras eran temporales. Entonces, se le lanza al monstruo con todo lo que tiene, y lo pone contra las cuerdas. El jefe de la mazmorra se da cuenta que estaba usando el anillo, y se llena de ira, atacando ferozmente. Seol-Jun piensa en que el monstruo perdió la compostura, y así será más rápido de predecir. El prota lo tiene todo bajo control, y es muy superior.
Mientras pelea, se da cuenta que su corazón estaba en su pecho. Por lo tanto, mientras lo tiene en el piso, le clava su lanza, pero se da cuenta de una barrera hecha de maná. Seol-Jun decide usar todo el maná que tenía en ese momento y lo atraviesa derrotando al jefe final, el olvidado. Y aparece la alerta de que ha sido el primero en limpiar la mazmorra, llamada tumba ancestral del olvidado. En ese momento, los efectos de mejora se van del cuerpo del prota, y le aparece que el anillo del rey ha absorbido 100 almas al derrotar al monstruo. También, aparece que el anillo del rey ha devorado una porción de su humanidad, algo que lo sorprendió. Más tarde, mientras está en su casa, piensa en lo que significa que el anillo haya devorado parte de su humanidad. Se pone a pensar en lo que es la humanidad, y se pone a observar a su hija junto con Euni. Menciona que no puede evitar sonreír con esta escena tan tierna. Euni se voltea a verlo, y le pregunta por qué las miraba sin expresión. Seol-Jun se siente confundido, y se mira al espejo, y se da cuenta que no siente ninguna pizca de emociones, algo que lo perturba demasiado. Mientras se cuestiona, Seoul se le acerca para darle su abrazo de buenas noches. El prota teme perder su humanidad hasta el punto de no poder sonreír cuando vea a su hija. Mientras la abraza, aparece una notificación indicándole que una pequeña porción de su humanidad ha sido recuperada, algo que lo sorprende y la vuelve a acariciar. De nuevo le aparece que recuperó una parte de su humanidad, y la abraza de la emoción al saber que ella era la cura de todos sus males. Después, vemos al mago William, quien había invitado al cazador Sang para conversar. El mago le pregunta si visitó recientemente la casa de la espada Goryo. Sang dice que sí estuvo por allí, y el mago pregunta si pasó algo extraño. Sang le dice que no vio nada extraño, y le pregunta por qué le hace preguntas de ese tipo a él. El mago le menciona que 2 días después de su visita, hubo un estallido masivo de maná en el campo, y que la cantidad de maná no era normal. Entonces, Sang le dice que fue por asuntos con Heyeon, pero solo se encontró otros 2 cazadores. Se refería al prota y a Euni, pues tuvieron una discusión respecto a la recompensa de una mazmorra. De repente, se acuerda de algo más, le dice que aparte de esos 2 cazadores, vio a la hija de Seol-Jun. Por otro lado, vemos al prota con una piedra, la cual no sabía cómo utilizar, pues mejora tus capacidades una vez la ingieras, pero borra 1 año de tus recuerdos desde el punto de ingestión. Esa piedra era su recompensa de la tumba ancestral del olvidado, pero no cree que sea buena idea consumirla. También, vemos a Euni, que quería preguntarle algo al prota. Quería saber si deseaba ir a divertirse a alguna otra parte. Seol-Jun se sorprende, y Euni le menciona que últimamente andan estresados por sus ocupaciones, y era bueno tomar un tiempo para descansar. Aparte, Euni le pregunta si últimamente ha notado que Seoul ha estado actuando extraño. Piensa en que a pesar que tenga tan solo 5 años, muestra una actitud muy madura, y siente que es muy solitaria. El prota nunca había visto las cosas de esa manera, y piensa que le falta mejorar como padre. Entonces decide que irán a algún lugar a divertirse, pero, lamentablemente, empezó a llover. Pero, Seoul se acababa de levantar. El prota menciona que no podrán salir por la lluvia, y Euni se lo explica a su hija. El prota piensa en que quizá puedan ir a un museo o centro de experiencias. Seoul se siente un tanto enojada por la lluvia, pues no podrán salir a divertirse. Entonces usa su gran poder, y lo libera para deshacerse de la lluvia. Por otra parte, vemos al mago investigando por los alrededores, preguntándole a un transeúnte si ocurrió algún suceso extraño por la zona. El mago no lograba encontrar la información que necesitaba, y piensa que no obtuvo nada bueno esta vez. Piensa en sus únicos sospechosos, Seol-Jun y Euni, pero ellos tenían cantidades normales de maná, y recuerda que Sang le mencionó a la hija, pero la descarta por ser demasiado joven. El mago también se encontraba en la lluvia mientras investigaba. De repente, siente la presencia de una cantidad absurda de maná, y se libera un enorme colapso en el cielo, deshaciéndose de la lluvia, causando una gran sorpresa en el mago. Así, Seoul dejó el cielo libre de la lluvia, haciendo que el día sea soleado. El prota y Euni estaban atemorizados y sorprendidos por el gran poder que tiene su hija, pues parecía que no le costó mucho hacer eso. Seol-Jun sabe que su hija debió haber emitido mucho maná, y sería un peligro si el mago William siguiera en Corea del Sur, algo que para su mala suerte ocurrió. El prota dice que ahora sí podrían ir a algún lugar divertido. Entonces van los 3 juntos de paseo, y se dirigen a un zoológico. Cuando están dentro, el prota piensa en sacarles una foto, y captura un bonito recuerdo de este día. Euni también les toma una foto, y así pasan una linda tarde, en la que vemos al prota y Euni estar más apegados. Además, de pasar un buen momento en familia conociendo algunos animales, y sacando muchas escenas tiernas que quedarán para el recuerdo. Y así llegó la noche, y tenían que regresar a casa. Seoul estaba dormida en las espaldas de su padre, y estaban en el ascensor en dirección a su departamento. Cuando las puertas del ascensor se abren, se percatan de que había alguien que los esperaba. El prota se sorprende, pues era el mago quien estaba en su puerta esperándolos.
El mago William Taylor los saluda, incluyendo a Sioule. Cuando pasan a su hogar, dejan durmiendo a Sioule. El mago les menciona que su visita se debe a un nuevo caso, un cambio extremo que ocurrió por la zona, ya que presenció cómo las nubes de lluvia se partieron y el sol comenzó a brillar. Aquí, piensa en que el maná puede ser escondido, ya que para un mago de primera clase es algo simple de hacer. Entonces se saca los guantes, pues piensa en que si logra tocarla podrá ver directamente el poder que esconde la niña. Les menciona que es probable que alguien haya usado magia. Dice que al igual que en el caso anterior, una gran cantidad de maná fue detectada, y que tanto Seol-Jun como Euni se encontraban en el centro de los sucesos. El prota le dice que puede que tenga que ver con las fracturas, pues recuerda aquellos casos en los que apareció un jefe de mazmorra. El mago menciona que sería muy extraño que tengan que ver las fracturas, pues sucedieron hace meses. El mago siente que no está llegando a nada, pues no nota ningún tipo de tensión en la cara del prota, y lo ve muy calmado. Entonces, decide cambiar de tema y habla sobre lo ocurrido en la casa de la espada Goryo. Seol-Jun le dice que ya había hablado de ello, pero el mago le dice que hubo algo que no le dijeron. Menciona que escuchó que llevaron a su hija aquella vez, y en esta parte, vemos a Euni muy tensa por la conversación. El mago menciona que en cada fractura, la niña también estuvo presente. William dice que estaba preocupado, por si la niña pudiera haber agarrado alguna clase de objeto extraño. Este se dirige rápidamente al cuarto de la niña, con la intención de revisarla. Cuando está a punto de tocarle la frente, el prota lo detiene usando mucha fuerza. Le dice que mantenga sus manos alejadas de ella. El mago le dice si hay alguna razón para que no la revise, pero el prota le pregunta por qué estaba interesado en su hija. William menciona que hay la posibilidad de que la niña use magia. Seol-Jun dice que es algo absurdo. El mago les pide hacerse a un lado, pero Seol-Jun y Euni no quieren cooperar y se interponen. Entonces, decide usar su magia para inmovilizarlos, y así logra retenerlos para revisar a la niña, y se dirige a Sioule para comprobar si tenía tal inmenso poder. Cuando toca su frente, es capaz de ver la inmensa cantidad de maná que posee, como para destruir la ciudad entera, dejando totalmente asombrado al mago. Este se espanta inmediatamente. El mago se pone a pensar y decide acabar con Sioule. El prota se enoja y se va a por él, pero es detenido nuevamente. William le explica que su hija es prácticamente un monstruo, que no es una humana. Menciona que algo como eso no debe existir. Le dice que podría destruir el mundo algún día si así lo desea. Aquí el prota recuerda todo lo sucedido antes de su viaje en el tiempo, cuando su hija era considerada una bruja, una amenaza para la humanidad, pues dejó en escombros la ciudad y todos, incluyendo a los cazadores, estaban en su contra. Seol-Jun le dice que solo tiene que criarla bien para que no ocurra eso. Le dice que no es un monstruo, que es su hija. El mago le dice que deje de resistirse o acabará con ella. El prota se rinde y el mago le dice que le pase aquel teléfono, pues piensa llevarse a la niña a la torre mágica, ya que cree que podría contribuir con el avance de la magia. Le dice que promete tratarla como humana, pero Seol-Jun sabía que mentía completamente por lo sucedido antes de su regresión. Para su suerte, Euni estaba escondida planeando algo. Mientras conversa con el prota, aparece por detrás Euni con una sartén usando su maná, y le da un golpe en la cabeza, pero no logra tumbarlo. Así gana algo de tiempo para agarrar a su hija y llevársela, y el mago intenta detenerla, pero el prota lo impide. De esta manera, gana tiempo para que escapen. El mago se levanta y golpea al prota contra el techo. Seol-Jun estaba sometido, y mientras está en el suelo lo patea rápidamente, tirándolo lejos. William usa su magia abiertamente, y saca unas flechas usando maná, pero el prota consiguió algo de tiempo para agarrar su lanza. El mago sabe que sin importar que tan buen cazador sea era tan solo un inexperto, y el prota sabía que por la distancia no podía acercarse a él, recibiendo otro ataque en el pecho por descuidarse. Él sabía que fue un error ir a por su arma, pues agrandó la distancia, y la clave para ganarle a un mago es estar muy cerca de él. Entonces, se dirige hacia el mago rápidamente y anula el ataque que le lanzó, dejándolo indefenso. Justo cuando creía tener la oportunidad para derrotarlo, se activa una trampa que deja encadenado al prota y no puede hacer ningún movimiento. El mago usa otro truco y al parecer lo deja sin poder respirar. El prota ya no tenía el arma a la mano, pero se acordó que tenía el anillo. De esta forma, piensa en usarlo y consume las 100 almas que tenía acumuladas. Seol-Jun incrementa sus habilidades considerablemente y rompe las cadenas que lo tenían atado. William no se lo podía creer. A pesar que intentó defenderse, no logró repeler el brutal ataque del prota, que lo dejó estampado en la pared. Terminado el combate, no tenía idea lo que iba a hacer con el mago. Mientras tanto, vemos que el mago estaba soñando con lo que parecía ser un desastre desencadenado por Sioule. Un rato después se despierta, y aparece en medio de los escombros. El prota le pregunta si estaba bien, y lo levantó. El mago parecía no recordar nada, ni el lugar en el que se encontraba, y dijo que le dolía la cabeza.
Esto se debe a que el elixir que le dio ha tomado efecto. Hace unas 10 horas, el prota estaba pensando en qué debería hacer con el mago mientras estaba inconsciente, pues el mago no tenía pensado negociar, solo quería a Sioule. Si no hacía algo, sabía que la información sobre Sioule llegaría hasta la torre mágica, y todo se saldría de control si los magos estuvieran en búsqueda de su hija. Entonces cree que la mejor opción sería acabar con el mago en ese instante, pensaba luego dejarlo tirado en una mazmorra para no levantar sospecha alguna. Pero sabe que es algo muy extremo, pues William es muy famoso, y lo que sucedió se descubriría tarde o temprano. Seol-Jun deseaba regresar en el tiempo otra vez para evitar esta situación, pero se acuerda de algo importante, y saca de su bolsillo una piedra que era un elixir para borrar la memoria. Pensó en reiniciar los recuerdos del mago, y así lo logró. Luego, vemos que estaban conversando acerca de lo que hizo el mago en su departamento. El prota le menciona que vino a Corea del Sur para investigar fracturas abruptas, y que le había comprado un elixir nunca antes visto, pero se volvió salvaje, por lo cual tuvo que actuar para controlarlo. El mago no recordaba nada de eso. Seol-Jun, para parecer buena persona, le pide perdón por no poder evitar que consuma ese elixir extraño, pero William le dice que él debería ser quien se disculpe por los disturbios ocasionados en su hogar. Cuando el mago se va, Seol-Jun le da algo de comer y lo guía hacia la estación, haciéndose ver como un ser de luz. El mago estaba conmocionado por lo buena persona que le parecía el prota, y así finalmente el prota logró deshacerse de él. Seol-Jun por fin pudo tomar un respiro. Mientras estaba sentado, le aparece una notificación que decía que ya había prevenido el primer infortunio de Sioule, y le aparece otra diciendo que se absorbería una porción de los recuerdos de Sioule. El prota no se esperaba esto último, y vemos algo de lo que había pasado antes de su regreso en el tiempo, cuando Sioule se encontraba en la torre mágica, y al parecer estaba encerrada en una especie de celda en malas condiciones. Se sentía aterrorizada, luego de recordar ser secuestrada por un grupo. Se va corriendo hacia la puerta, y pregunta si hay alguien, y le abren dos magos que parecían hacer de guardianes. No esperaban que se despertara tan rápido, y no tenían idea qué hacer con la niña. Ambos hablaban inglés, y pensaban que la niña no los entendía, pero comprendía perfectamente lo que decían, y escucha que será utilizada para el avance de la magia. En ese momento recuerda que sus padres le dijeron que no use su poder frente a extraños, sin embargo, no cumplió su promesa. Se siente culpable de esta situación. Los magos reciben órdenes para hacer que siga durmiendo, y uno de ellos usa maná para hacerla dormir. Sioule cae arrodillada, pero recuerda que vio por última vez a su padre mientras era sometido por otras personas, y le estaban haciendo daño. Logra escuchar que el grupo de magos tenía pensado deshacerse de su padre. Se llena de rabia y usa su maná, estallando frente a los magos, y agarra a uno de ellos, y lo obliga a responderle dónde estaba. El mago no sabía que ella los entendía. Entonces intentó dormirla otra vez, pero no le hizo ningún efecto. Sioule se acerca lentamente, repele una bola de fuego, y lo amenaza con derrumbar el edificio si no le contestaba a su pregunta. El mago lo piensa mejor, y le responde, diciéndole que se encuentran en la rama del Reino Unido de la Torre Mágica, y le pregunta por qué la trajeron, y por qué se quieren deshacer de su padre. El hombre no sabe qué responderle. Sioule se llena de ira, pero aparece el mago William. Este le dice que no debería asustarse, pues no la van a lastimar. El mago habla con ella un poco, y logra persuadirla para hacer que cayera en su trampa, y finalmente lo logra. William le dice a los otros que por ser muy poderosa, deberían lanzarle una magia de sueño más potente. Y allí termina una porción de la memoria de Sioule, la cual será absorbida. Además, el prota logró cambiar el futuro, pero se encuentra triste tras ver lo que vivió su hija. Otro día, vemos al prota dirigiéndose al edificio de la empresa de Idam. Estaba pensativo acerca de los recuerdos de Sioule que había observado, y no tiene idea a qué se refiere la notificación con absorber el recuerdo. Tampoco sabía lo del último aviso de acelerar. Desde su regresión, habían muchas cosas que le resultaba difícil entender. Lo bueno es que previno una de las 5 desgracias de Sioule. Basándose en el orden de eventos que pudo ver antes de su regresión, probablemente la próxima desgracia sea el fallecimiento de Euni. Si no previene el próximo infortunio, perderá a Euni como pasó antes, y sabe que debe volverse más fuerte durante ese tiempo. Luego llega a la oficina de Idam, quien deseaba hablar con él acerca de asuntos de trabajo. Le quería preguntar por qué no hace un gremio con su apoyo. Seol-Jun se sorprendió, pues le daría muchos beneficios, como ser pagado y tener mazmorras sin limpiar. El prota no podía creérselo y pensó que había algo más de por medio. Y eso era que Idam quería entrar a un gremio. Le explica que su padre le prohibió unirse a un gremio después de ser asaltada aquella vez. Entonces, necesita un gremio que le permita actuar oficialmente como cazadora. El prota siente miedo, pues su padre es el director de la gran empresa Yachak. No desea hacerse enemigo de alguien tan poderoso, pero Idam dice que no tendrá ningún daño por ese lado. Idam dice que contrataría a un administrador para el gremio, y el prota no haría prácticamente nada.
Solo sería el líder de un gremio maniquí. El problema es que a Hiram le será imposible reunir gente para su gremio. Por lo tanto, esa tarea la tomaría el prota. En total serían 3 cazadores más que deben reclutar, por lo cual, acepta. Debido a que tenía 3 personas en mente, quienes eran Heyeon, Kang y Euni. Una semana después, todo estaba casi terminado, el nombre del gremio era Specter, y el maestro del gremio Seol-Hun. El gremio ya fue registrado. El prota también hizo su parte de reunir a los cazadores faltantes. Cuando estaba saliendo, apareció un hombre en traje, quien le pidió que viniera con ellos en su coche. Allí se encontraba el padre de Hiram. El señor se enteró que estableció un gremio, y el prota lo afirma, pues ya no había nada que esconder. Entonces, el señor le pidió que remueva el nombre de Hiram del directorio del gremio, pero el prota le dice que no puede hacer eso. El señor le dice que no se lo pedirá gratis, a cambio, hará que su gran empresa Yatak patrocine su gremio. Esta oferta era muy buena, y el señor le dice que confía en él, pues Seol-Hun fue quien salvó a su hija. El prota estaba sorprendido por esa tentadora oferta, pues Hiram no se puede comparar con toda una empresa. Sabe que si lo patrocinan, alcanzaría fácilmente el éxito. Se veía un poco indeciso, pero le dice que aprecia su oferta. Sin embargo, se tendrá que rehusar, pues sabía que solamente quería prevenir que Hiram sea una cazadora. Le dice que es mejor ganarse su confianza, ya que le beneficiará a largo plazo. El presidente le dice si pensó en los problemas que podría tener por no aliarse con él. Seol-Hun le menciona que Hiram le prometió que eso no sucederá. El prota tenía mucha confianza en ella, pues sabe el tipo de persona que es. El señor le dice que le permitirá que Hiram se una a su gremio, pero tenía una condición. Y era que haga su trabajo en serio. Acá vemos que le estaba contando lo que pasó a Hiram. Estaba mostrándose muy cooperativo con ella, pues necesitaba un favor y era contactar con una persona. Por otro lado, en Atenas, Grecia, vemos la aparición de una fractura en medio de la ciudad, y aparecen varias gárgolas que empezaron a atemorizar a las personas. Entonces, los cazadores actúan de inmediato para proteger a los civiles. Mientras combatían contra los monstruos, un niño se mostraba asombrado, ya que nunca había visto un monstruo real, y se despega de su madre para acercarse a uno. La gárgola va directo a por el niño, y cuando este está por ser atacado, aparece una cazadora del cielo, quien saca su espada, y parte a todos los monstruos que se encontraban por su paso, partiendo al que estaba por agarrar al niño, generando una gran explosión, y protegiendo así al niño. La gente de alrededor estaba asombrada por esta persona que se encargó de todas las gárgolas. Al parecer, era alguien muy conocida, y la consideraban el orgullo de Atenas. Y vemos al cazador sacándose el casco, su nombre era Sofía Lambidó. La vemos junto con otro cazador quien la llama maestra. Este joven le informa que le llegó una llamada del gremio de Corea del Sur. Era Yayak, es decir, era el prota quien quería contactar con ella. Se veía muy nervioso al momento de llamar. Entonces, Sofía se comunica con Seol-Hun. La señora cree que el prota quería unirse a su gremio, el gremio de caballeros, pero no era el caso. El prota va directo al grano, y le dice que el motivo de su llamada es por la mazmorra que el gremio de caballeros se está escondiendo. La señora se pone tensa, y le dice que no sabe a qué se refiere. Seol-Hun le dice que se refiere a la mazmorra ubicada en la Acrópolis de Atenas. La maestra solo negaba conocer esa mazmorra. El prota le pregunta si es una torre tutorial, y la maestra muy seria, le pregunta cómo sabía eso. Seol-Hun le responde diciendo que se enteró de todo eso como una recompensa de mazmorra, que podría ser manejada por su gremio. El prota le dice que no la está amenazando, pues no quería hacerse enemigo de un gremio tan poderoso. Le dice que le estaba haciendo una oferta. Él entraría a la torre tutorial con su grupo de 5 cazadores, y la maestra obtendría como beneficio limpiar la torre tutorial. Pero la maestra dice que eso no la beneficiaría. Sin embargo, el prota le dice que sería un gran beneficio para ella, ya que removerá la maldición que llevaba dentro. Una maldición que le fue puesta en el piso final de la torre. Seol-Hun sabe que les es imposible volver a entrar a esa torre, y la dificultad del jefe es irrazonablemente alta. Ese es el motivo por el que el gremio de Sofía no ha podido limpiarlo hasta ahora. La mazmorra era un reto imposible para ella y sus cazadores, especialmente, el jefe del piso final era el que más los aterraba. El prota sabe que ella no podía solicitar ayuda del mundo, debido a que una característica especial está oculta dentro de la torre tutorial. También, sabe que la guerra se desatará cuando esa característica sea expuesta. Sofía debía aceptar su oferta. Entonces, esta acepta y le pide hablar cara a cara. Más tarde, vemos al prota comprar boletos para viajar a Grecia, y quería que sus compañeros lo acompañen en el viaje. Luego, vemos a Hiram muy sorprendida por la invitación que les hizo Sofía. Entonces, el prota les habla acerca del gremio de Sofía, el gremio caballeros. Este no es un gremio muy grande, pero su poder es suficientemente significante para tener una relación íntima con el gobierno de Grecia. Por ello, plantea la pregunta de por qué el gremio de caballeros tiene a tantos cazadores excepcionales. Pues, normalmente, los cazadores fuertes están destinados a estar en los buenos gremios, pero los cazadores que se unen a los caballeros crecen a una velocidad increíble.
Y no tiene mucho que ver el entrenamiento arduo hasta agotarse, como lo hacen en la Casa de la Espada Goryo. La razón de su gran poder es una mazmorra. El gremio de los caballeros está escondiendo una mazmorra en Atenas, y esta tiene un rasgo oculto, el cual es que da experiencia a quienes entren en la mazmorra. Por eso, los miembros del gremio caballero se vuelven fuertes tan solo por entrar y salir de la mazmorra. Lo mismo aplica para la maestra Sofía Lambidó. Esto deja sorprendidos a todos. Esta información, en realidad, el prota la conocía antes de su viaje en el tiempo. Sin embargo, sabe que debe volverse más fuerte, pues, tiene que evitar el segundo infortunio, la pérdida de Uni, y no es algo que se pueda prevenir con solo suerte como el caso de William. Puede que no pueda él solo, y por eso requerirá de la ayuda de sus compañeros si es necesario. Entonces, todos le dicen que podrán ir con él de viaje, y claramente, les convenía mucho ir para hacerse más fuertes. Tiempo después, en el aeropuerto internacional de Grecia, vemos al prota con sus compañeros arribar. Y en esta parte Kang se da cuenta que Heyeon es nieta del Santo de la Espada. A pesar de eso, no pertenecía al gremio de su abuelo, pues el maestro dice que tiene que aprender a volar por su cuenta. Luego, le dijo que fuera una cazadora solitaria, o que se uniera a otro gremio. Después, observan a un cazador del gremio caballeros. Era un cazador muy famoso llamado Alexis Sorba, servidor de Sofía y su más fiel cazador, su mano derecha. Los estaba esperando, con un cartel que tiene el nombre del gremio Spectre, gremio del prota. Seol-Jun se presenta como el maestro del gremio Spectre, y Alexis sentía que no era la gran cosa. Entonces, van en auto al gremio, y mientras están allí el prota se pregunta si Sioule estará bien. Aquí vemos a Sioule con su abuelo comiendo un helado, y el señor se da cuenta que la niña estaba con bajos ánimos. Luego, la vemos acariciar a un gato callejero, y el abuelo le dice que va a un mini super cerca a comprar, dejando sola a la niña con el gato, y de repente, Sioule podía entender al gato. Le dijo que no le toque la cola porque es sensible. Mientras tanto, vemos al prota con sus compañeros llegar a la casa del gremio caballeros. Por dentro era todo un gran palacio, y Alexis les dice que tienen preparados cuartos para todos los invitados. Y le dice al prota que venga con él, pues la maestra quería hablar con él. La maestra se encontraba en su oficina, esperando al prota. Y esta le da la bienvenida a su gremio llamado Caballeros. Sofía le pide a su subordinado que los deje solos para hablar. Cuando se quedan solos, la maestra se pone muy seria y atemoriza al prota solo con la mirada. Seol-Jun podía sentir la energía que desprendía Sofía y sabe que no puede intentar nada raro en esta situación. Entonces, el prota le dice que irá directo al grano y le quiere hablar acerca de cómo matar al jefe de la torre tutorial. Pero en ese momento, la maestra le clava la espada a un costado en el asiento, pues quería saber cómo hacerlo. Seol-Jun le dice que entonces no habrá un trato, y la maestra le dice que debería valorar más su vida. El prota la hace recapacitar, pues le menciona que él es ahora su única información y no le conviene bajárselo. Por lo tanto, quita su espada para hablar. El prota le dice que vio a alguien con la misma maldición y que probablemente ya no exista. Le menciona que generalmente hay dos formas de romper una maldición. El que lo maldiga liberará al que lo libere o que lo derrote. En el caso de Sofía, solamente tiene la opción de derrotar al jefe de la torre. Sin embargo, la maestra le dice que mientras sepa cómo derrotarlo, no podrá hacerlo. Esto se debe a una falta de capacidad, ya que le explica que solamente crecen gracias a esa suerte de tener esa torre, mas no pueden depender de suerte, pues son novatos. El prota le dice si piensa que sus habilidades no son suficientes. La maestra le recuerda que acaba de obtener su licencia, por lo tanto, es como un niño para ella. Sofía piensa en que es una buena opción intentar una batalla simulada. Le dice que será con los miembros del gremio de caballeros. El prota acepta. La maestra trae a Alexis, y ambos usarán armas de madera. Se ponen en posición de batalla, mientras Alexis piensa en que Seol-Jun es alguien orgulloso, pues no cree que pueda derrotar al jefe de la torre, siendo un principiante. Sofía les da la señal para empezar, y Alexis se va con todo hacia el prota. Seol-Jun le intenta atacar con su lanza, y lo esquiva fácilmente. Pero, el prota lo engaña y le golpea en la pierna. Alexis fue sorprendido, y quedó mal parado. Sabe que si el arma fuera de hierro, probablemente, hubiera ocurrido una tragedia. Seol-Jun aprovecha su momento de superioridad y le dice que ha controlado su fuerza, lo que enfurece a Alexis. Este se enoja mucho y aplica su magia en la espada para irle con todo al prota. Mientras se le acercaba, el prota deja caer su lanza, desconcentrando a Alexis para que bajara la guardia. Seol-Jun aprovecha y lo coge de la camisa, cruzándole la pierna, para luego someterlo con su brazo, dejando sorprendida a la maestra Sofía. El prota tenía contra el piso a uno de sus más grandes guerreros.
y así gana la batalla. La maestra no se podía creer que su cazador de cuarto año haya perdido. Sabía, por investigación, que Seol-Jun es un cazador excepcional a pesar de ser un principiante. Sin embargo, esto que hizo es algo anormal. Entonces, le dice que fue suficiente para su aprobación. Se disculpa con el prota y admite que es alguien bastante fuerte. Sofía piensa que podría ser una gran estrategia lo que le dijo el prota y acepta su entrada a la torre tutorial. A la mañana siguiente, se reúnen muchas personas en la entrada de la torre, entre ellas, el prota y su equipo. Hiram le pregunta que por qué tanta gente, pues pensaba que irían solo ellos. Seol-Jun le explica que a diferencia de las mazmorras, en la torre tutorial hay un límite de 12 personas que pueden ingresar cada mes. Luego, Alexis le da su paga al prota, y lo hace de mala manera, quizá por rencor de que haya perdido la batalla anterior. De esta manera, Alexis les indica dónde estaba la torre, y les señala la antigua ciudad de Grecia de Acrópolis. Cuando se encuentran por el lugar, observan una gran construcción. Es el Partenón, una sala de conciertos. El prota se pone a preguntar muchas cosas, y esto fastidia un poco a Alexis. Seol-Jun sabía que el chico había perdido su orgullo en la batalla de simulación. Luego de caminar, se ubican en la entrada, que era una gran escalera hacia abajo. Entonces, se disponen a bajar las escaleras subterráneas, y dudan un poco de acercarse a la torre tutorial. Se detienen cuando se topan con una pared, la cual explica que es la entrada a la torre. Alexis dice que la torre está a punto de intervenir, y mientras mira su reloj, llega la hora de entrar. De esta manera, se abre una entrada donde están parados, y se preparan para ser transportados. En esta parte, se nos explica que antes de que el mundo fuera destruido, los monstruos que salían de las grietas eran cada vez más fuertes y numerosos, mientras que el número de cazadores solo disminuía. Cuando llegaron a un punto en el que no podían aguantar a ningún monstruo, se escuchó una voz en el cielo. Esta voz otorgó el sistema personal. Gracias a esto, la situación se invirtió, ya que el sistema personal le dio a cada cazador un trabajo y una habilidad. De esta forma, aumentó la habilidad de los cazadores. Pero en el caso del prota, parece haber sido diferente. Mientras está siendo transportado a la torre tutorial, le aparecen notificaciones sobre su sistema personal. De repente, le sale un error en su sistema, y se actualiza su sistema personal. El prota cae en una cama de paja, se encontraba en el primer piso de la torre tutorial, en la prisión. Mientras se levanta, se pregunta sobre el error que le notificó, pues hasta el momento nunca había sucedido algo parecido. Seol-Jun se encontraba encerrado, y al parecer este era el patrón más difícil. Aquí, se nos explica que la torre tutorial tiene 12 patrones, y la mazmorra cambia aleatoriamente cada vez. En el momento que se ingresa a esta torre, cada uno comienza en un espacio diferente, y tienen que llegar al segundo piso solos. Para empezar, el prota abre su sistema personal y observa que su trabajo es de lancero, el mismo que antes de su regreso en el tiempo. El prota se siente mal por esto, pues pensaba que podría cambiar algo por el efecto mariposa, ya que lancero es un trabajo común y corriente. Nos explica que la ocupación que tenían aparte de ser una dirección, era un límite para el crecimiento, pues según qué ocupación sea, la tasa de crecimiento se ralentizará en cierto punto. Ese era el motivo por el cual, el prota era de los peores cazadores sobrevivientes antes de su regresión. Piensa que también es posible que los demás hayan obtenido el mismo trabajo que antes. Además, algo que temía era que le toque a su hija la misma ocupación de bruja. Sabe que el trabajo de Seola la tuvo que influir en gran medida. Entonces, debía poder cambiarlo. Otro de los propósitos por los que entró a esta mazmorra es para obtener un boleto de cambio de trabajo por atacar torres tutoriales. Ese derecho para cambiarse de trabajo solo se puede utilizar una vez, y se llena de determinación para superar estas pruebas, con el objetivo de hacer que Seola crezca como una persona normal y no como una bruja. En ese momento, se actualiza la búsqueda y tiene que buscar escapar buscando las llaves. Se dispone a buscarlas y observa las armaduras que estaban en el camino y cree que son carceleros, por lo tanto, podría tener las llaves. Cuando está a punto de agarrar lo que parecían las llaves, el monstruo se despierta. Seol-Jun le clava su lanza y le dice que era una trampa muy obvia, algo muy común para estos días que estuvo pasando, y lo destruye completamente. Luego, aparecen otros monstruos parecidos al primero. El prota se veía muy confiado en su habilidad y llama a todos los monstruos que estaban en el lugar. Pasado un rato, acaba con todas las armaduras vivientes y recibe 150 puntos. Esto le resultó fácil, en gran parte, gracias al sistema personal, pues siente la lanza más cómoda en su mano. Mientras, le aparece la notificación de que el anillo absorbió el alma de los monstruos. Entonces, abre la cerradura con la llave y se encuentra en una enorme habitación con un monstruo esperándolo. El monstruo llevaba una gran armadura e imponía demasiado. Seol-Jun piensa que ese debe ser el jefe, pues, a diferencia de los anteriores, este tenía equipo de protección en las articulaciones y contaba con un escudo de espinas. Observa que también llevaba una bolsa, donde podría haber otra llave, y cree que tiene que derrotarlo para salir del lugar.
De repente, el prota es sorprendido, el monstruo se dirigía rápidamente hacia él con su escudo. Seol-Jun escapa hacia un lado, y sabe que no puede pelearle de frente por su escudo. Piensa que debe aumentar la distancia para idear una estrategia. El monstruo dice que los criminales deben ir a la cárcel. Dice esto pues tenía el rol de no dejar escapar prisioneros, y el prota estaba en una cárcel. El lugar empezaba a colapsar poco a poco, y el prota sabía que esto ocurriría si destruye todos los pilares. Entonces, tiene que desviar los golpes del toro. El monstruo nuevamente lo acecha y lo intenta golpear. En ese momento, el prota se da cuenta de algo, y es de una pequeña abertura en la armadura del monstruo. Es su oportunidad de contraatacar, y le clava la lanza en ese punto, estremeciendo al toro. Mientras se aleja, piensa en que ese golpe le sirvió para disminuir su velocidad, ya que su poder estaba concentrado en sus piernas. Teniendo una pierna deshabilitada, su movimiento estará limitado. Sin embargo, el monstruo estaba haciendo algo extraño con su escudo. El prota se sorprende, pues el toro lanzó su escudo como si fuera un boomerang. De esta manera, estaba destruyendo el lugar, y el prota se impresiona por cómo se adaptó a esta situación. Mientras Seol-Jun toma un respiro al lado de un muro, el monstruo aprovecha y vuelve a lanzarle su escudo. El prota sabía que si dejaba que eso impacte con el muro, el techo colapsaría. Su única opción era bloquear ese escudo de alguna manera. Entonces, busca alguna habilidad que tenga en especial, y observa su habilidad de estocada, una habilidad que aumenta levemente la fuerza de tus estocadas o espadazos, consumiendo maná. A pesar de ser una habilidad común, piensa usarlo en este momento, y alzando su lanza con la habilidad activa, toma la dirección adecuada, y la tira con todas sus fuerzas. El impacto fue tan brutal que no solo atravesó el escudo, sino también al monstruo, perforándolo completamente. De esta manera lo hizo estallar, y completó la prueba de derrotar al jefe del piso, recibiendo 500 puntos. También, su anillo absorbe el alma del monstruo. Por otro lado, en Seúl, Corea del Sur, Seola estaba siendo cuidada por su abuelo, y tenía en las piernas a un tierno gatito negro. Hace un par de horas, Seola había encontrado a este gato en la calle y podía conversar con él. Era al parecer un gato especial que podía hablar, era una gata que habla. La gata le pide un favor, y es que la esconda, pues hay villanos que se la quieren llevar por ser especial. La gata se percata que Seola puede ver el maná, y Seola se sorprende, pues eso era un secreto suyo, pero la gata le dice que no se lo dirá a nadie, a cambio de que Seola guarde el secreto de la gata. Ambas lo prometen con el dedo. Luego, mientras están en casa, la gata dice que no poder hablar es algo molesto, pero le dice que le va a enseñar algo bueno. Le dice que pueden hablar usando telepatía, es decir, con sus pensamientos. Seola lo intenta, y lo logra fácilmente. La gata le dice que le puede enseñar más magia como esta, ya que Seola era una maga. Regresando con el prota, se nos explica el dominio de las habilidades, y existen 6 grados de dominio de una habilidad. El jefe de la espada Goryo le explica que mientras más fácil sea la habilidad, como la estocada, más fácil será llegar a un grado superior de dominio. Es decir, mientras más entrene, tendrá mayor posibilidad de llegar al punto máximo de su habilidad de estocada. En un inicio, el dominio está fijado en inferior, cuando se aprende a usarla, asciende a creciente, cuando ya entiendes completamente la habilidad, asciende a normal. Cuando ya llevas algunos años practicando, asciende a excelente. Cuando obtienes un conocimiento profundo de la habilidad y sabes usarla de diversas formas y derrotas a alguien con la misma habilidad, asciende a superior. Finalmente, si logras sacar todo el potencial que tiene la habilidad, asciende a sin igual. Aquí vemos al prota antes de su regreso en el tiempo, y parecía tener mucha ansiedad, pues sabía que tenía que mejorar su estocada todo lo que pudiera. Su subconsciente le decía que no parara de usar la habilidad. De repente, vemos al prota despertar luego de haber derrotado al jefe del piso. Recuerda que usó su habilidad y se desmayó. Entonces, se pone a ver su sistema, y observa que el dominio de su estocada era extremo, el mismo que tenía antes de su regresión. El nivel extremo es un grado de dominio más allá de los 6 mencionados, algo que escapa del sistema. Él pensaba que como sus capacidades físicas se reiniciaron, iba a suceder lo mismo con su dominio de la estocada, pero no y deduce que pudo haber sucedido cuando empezó a cargar su información borrada cuando ingresó a la mazmorra. Sabe que es mucho más poderosa su habilidad que el anillo del rey, pero debe usarlo como último recurso, pues se desmayó con un solo uso. Y así se dirige al segundo piso. Y se da cuenta de algo, observa una puerta sin candado o cerrojo. Entonces decide entrar por allí, y le sale la notificación que ha completado la misión tutorial, y le dan 100 puntos. El segundo piso de la torre tutorial se llamaba Jardín. Ahora, la nueva misión era entrar al punto de control refugio. Y se da cuenta que de jardín no tenía nada, era una jungla. Aquí vemos una pileta, y el prota inmediatamente mete su cabeza en ella, pues estaba bastante sediento y algo agobiado. El prota estaba todo el día caminando en busca de algo para beber. Lo único que tiene de comida es una comida de emergencia de caballeros, y de momento la seguirá guardando. Seol-Jun se da cuenta de algo, y es que había completado la misión del tutorial, pues ya había llegado al refugio.
Le dieron otros 100 puntos. Y se mete a la cabaña, donde es recibido por un oso. Un osito de peluche pequeño que podía hablar. El prota se sorprende al verlo, y le pregunta por las cosas que vende, pues sabía que era una tienda cuando escuchó que en el segundo piso había una tienda de puntos. El oso le muestra las cosas que tiene, son todos objetos de supervivencia, y una de las cosas que necesitaba el prota era comida. Sin embargo, el precio era demasiado caro, pues solo podía comprar 7 sets de carne seca. Entonces, el oso le muestra otros objetos más baratos, eran cosas sin procesar. El oso le dice que aún no ha pasado por todo, y él le podía decir algunas cosas por puntos a cambio. Seol-Jun duda de comprarle al oso, y piensa que no es una buena opción comprarle objetos. Entonces, le dice que quiere comprar información, quería saber todas las maneras en las que pueda ganar puntos en la mazmorra. Piensa en que había una tienda en los pisos superiores, y tenía una mayor variedad de objetos que la tienda del oso, pero la información solo se podía comprar en el segundo piso, que era en el que se encontraba. Por ello, su plan es comprar información allí y reunir tantos puntos como pueda. El oso le dice que serán 1500 puntos, y no podrá comprarlo con lo que tiene ahora. El prota reduce el margen de su pedido, y le pregunta cómo puede ganar la mayor cantidad de puntos de una manera más eficiente. El oso responde que serían 800 puntos, y le faltarían 50 puntos para llegar. Seol-Jun piensa en alguna otra pregunta para reducir más el precio. El osito se queda mirándolo, y le dice que le dará un descuento especial, y se lo venderá por 750 puntos. El prota se sorprende, pues nunca ha escuchado que diera descuentos antes. El oso le dice que fue porque lo saludó. Luego, vemos a Seol-Jun comiendo lo único que le quedaba de comida, pues cree que será necesario para tener fuerzas y afrontar las siguientes pruebas. El prota menciona que puede distinguir entre lo que puede o no comer, pues las cosas que estaban en la tienda del oso también se encontraban por el camino, y a partir de ahora comerá esas cosas cuando tenga hambre. El oso le dice que es muy inteligente, pues la mayoría de personas se fijan solo en las cosas que observan, pero no en que les puede dar información valiosa. Entonces, el prota se levanta y se dirige a buscar eso, que se supone que es algo que le había contado el oso. El oso le dice que es algo difícil y que debe tener un espíritu retador. Así se despiden y le dice que se verán en la tienda del cuarto piso. Luego, vemos a un hombre extraño acercarse al punto de refugio, le dio la bienvenida a un conejito de peluche y la persona misteriosa pregunta por quién fue el cazador que estuvo en este refugio hasta ahora. Después, vemos que la nueva misión del prota era ir a la tercera planta de la torre tutorial. Y piensa en que en cada planta debe haber un jefe de piso, eso fue lo que le dijo el oso, que eran como jefes intermedios. Le menciona que no es necesario cazar al jefe del piso para pasar al próximo, pero si lo hace, recibirá muchos puntos. Y recuerda que ese era el motivo por el cual no había cerradura en la puerta del primer piso. El oso le dice que no hay nada de malo en cazarlos, pues hay una bonificación por cazar los jefes de todos los pisos, pero le dice que debía descubrirlo por su cuenta. Le dice que primero tiene que encontrar al jefe del segundo piso, para hacerlo, tiene que dirigirse al oeste cuando salga del refugio. El prota se da cuenta que se está acercando, pues observa que el entorno empezó a cambiar tal como se lo dijo el oso. En un árbol se posa lo que parecía un búho, y al parecer era un pequeño monstruo. De repente, se le lanza al prota rápidamente, y el prota lo derriba fácilmente, recibiendo 5 puntos. Al parecer no era el único búho que había, pues empezó a escuchar a más de ellos. Se da cuenta que la zona en la que se encontraba era de peligro. Por otro lado, vemos la perspectiva de Euni, a quien le aparece una notificación de error en la actualización de sus datos, y fue pausada. Euni apareció dormida al lado de un barril. No sabía lo que pasaba, pues no podía abrir los ojos ni moverse, como si estuviera paralizada. Mientras piensa en qué hacer, escucha algo cerca, pensaba que era un monstruo, pero era una mujer que al parecer la estaba ayudando, quien le dice que aún hay muchos errores. Euni escucha la voz femenina, y le pregunta si es miembro del gremio de caballeros, a lo cual le responden que no, y tampoco parecía ser Heyeo no Hiram. Le pregunta quién es, y le dice que se llama Ercebet, y que estaba allí para ayudarla. Volviendo con el prota, se muestra un poco agobiado por encontrar al jefe del piso, pues los monstruos no paraban de atacar, y ya se estaba quedando sin comida. Seol-Jun observa algo a lo lejos, parecía fuego, y se acercó lo suficiente. De repente, se sorprende, pues allí se encontraba un monstruo. El monstruo se voltea y mira fijamente al prota, y utiliza una habilidad, para lanzarle un ataque con unas enredaderas. Seol-Jun se percata que había usado magia, y había caído totalmente, pero lo pierde de vista, ya no estaba al lado del fuego, y le aparece por la espalda con una espada. El prota reacciona rápidamente abriendo distancia con el monstruo. Este utiliza magia nuevamente, e invoca más plantas enredaderas por todos lados. El prota empezó a cortarlas mientras estas se movían a gran velocidad. El prota sabía que el monstruo podía desaparecer nuevamente, así que se dirige hacia él, pero su lanza queda atascada en las enredaderas. Debido a que eran demasiadas, y no podía controlar la situación.
El monstruo se le lanza con su espada desde el cielo. Seol-Hun cree que el mismo monstruo estaba creando las enredaderas. Sin embargo, se las ingenia y logra repeler el ataque con su lanza. Luego, el monstruo se queda quieto por un momento, y Seol-Hun aprovecha para acertarle un golpe. Se da cuenta de esto, pero no sabe el motivo por el cual se detuvo. Entonces, el monstruo empieza a moverse con las lianas, y el prota no puede seguirle el paso. En ese instante, el monstruo le habla, y le pregunta por qué tenía ese anillo. Se refería al anillo del rey, y al parecer por eso se había dejado de mover. El monstruo lo acorrala de nuevo y le dice que le responda. El prota queda inmóvil por las enredaderas, y el monstruo se le lanza con sus espadas. Seol-Hun piensa que está arruinado, no tenía nada que hacer, pues no había forma de desviar el ataque. De la nada, aparece Kang dándole una patada crítica al monstruo, salvando al prota, y el monstruo impacta con un tronco. Seol-Hun estaba muy sorprendido, no se esperaba la llegada de Kang Taeo. Por otro lado, vemos a Ercebet ayudando a Eunni, estaba usando su magia para corregir algunos errores. Después de ayudarle, le dice que espere un momento, pues dentro de poco podrá moverse. Al parecer Eunni no podía ver a Ercebet, pues tendría graves problemas, así que desaparece. Y le aparece la notificación de que su error ha sido corregido, y abre los ojos. Y recién le aparece que entró en el primer piso de la torre tutorial, Armasam. No tiene idea de qué hacer, voltea y es sorprendida, ya que habían demasiados monstruos espeluznantes por todos lados, y la empezaron a rodear. Regresando con el prota, este le pregunta cómo llegó hasta acá, y Kang le dice que el conejo del refugio se lo dijo. Al parecer él era el hombre misterioso que estaba preguntando por la ubicación de Seol-Hun. Según menciona el prota, 2 personas podían reunirse en el segundo piso, así que probablemente eran ellos 2 los únicos que se encontrarían en este lugar. Seol-Hun le explica que aquel era el jefe del piso, y sabe usar todo el terreno, utilizando unas lianas espinosas. Así que se disponen a eliminarlo, pero el monstruo responde rápidamente agarrándolo del pie con sus enredaderas. El prota le ayuda a Kang a salirse de la trampa, y luego toma impulso para atacar. Se lanza apuntándole con la lanza, pero el monstruo se cubre usando sus espadas, intenta parar el ataque. Sin embargo, Seol-Hun logra engañarlo, pues él quería solamente deshacerse de sus armas y lo logra. El prota le dice que lo golpeará ahora que no tiene con qué defenderse, pero Kang piensa que esto es un poco cobarde. Seol-Hun le explica que eso no existe en una cacería. Entonces Kang se prepara y saca su puño con maná. El prota sabía que tenía una habilidad de luchador, y que era lo suficientemente fuerte para atravesar cualquier cosa. Kang usa todo lo que tiene, y expulsa un gran ataque usando su habilidad explosiva contra el monstruo, atravesándolo completamente y deshaciéndose de él. De esta manera, eliminó al jefe del piso llamado Jardinero, y recibe 300 puntos tras cumplir con la misión. Kang se da cuenta que la habilidad que acaba de usar tarda en prepararse, y consume mucha energía, y nunca la ha utilizado correctamente, pero el prota creó una situación para que pudiera usar esa habilidad, como si ya conociera sus habilidades desde antes. Seol-Hun, para no levantar sospechas de viaje en el tiempo, se hace el sorprendido después del ataque de Kang. Y Kang se sorprende, pues cree que debió ser una coincidencia. Kang le dice que se siente muy agotado, y tenía mucha hambre. El prota le da el alimento que había recolectado, y Kang se siente satisfecho con ello. Le explica que lo descubrió antes, y tenían que saber que era comestible, pues en las tiendas de puntos todo era muy caro. Aquí mencionan que cuanto más pisos suban, es más probable encontrarse con el resto del equipo, es decir, a medida que suban poco a poco se iban a juntar. Aquí el prota le dice que él comenzó en una prisión, y Kang empezó en una alcantarilla, donde peleó contra una rata muy grande y aterradora. El prota le dice que podría estar infestado de gérmenes luego de pelear con la rata, pero Kang le dice que se lavó las manos en una fuente que estaba al lado del refugio, fuente en la que el prota metió su cabeza para beber. Pero se alivia al recordar que Kang llegó después de él. Seol-Hun cree en que el resto estará bien, así que no habría por qué preocuparse. El prota piensa en que Hiram y Heyeon estarán bien, pero se preocupa por Eunni, pues es la que tiene menos experiencia. Mientras caminan llegan al lugar que le había dicho el prota. Era un muro exterior del castillo, y menciona que podrán ir al tercer piso si encuentran la entrada por este muro. Entonces, Kang se entusiasma por querer entrar, pero Seol-Hun le dice que no, que aún no van a entrar. Piensa que no es bueno entrar ahora. Mientras vemos el lugar en el que se encontraba Heyeon, estaba exterminando muchos monstruos, y parecía estar muy agotada. Y se intenta ocultar en una parte en la que no da la luz, pues cree que no tuvo que entrar directamente. Luego, le aparece una notificación de que la tercera ola comenzaría en breve, y se empezaron a acumular varios monstruos en la zona. Heyeon se arrepiente de no descansar antes de subir al tercer piso, tenía que descansar luego de haber completado el segundo piso. Al parecer, este era el motivo por el cual el prota le dijo a Kang que todavía no iban a subir al tercer piso.
Heyeon no había comido bien los últimos días, su maná se estaba agotando, y su resistencia estaba llegando a su límite. Sin embargo, se arma de valor y se lanza a por los monstruos. Y destroza a todos usando su habilidad de espada. Lo hace cada vez más ferozmente, pero es atacada por la espalda y se intenta hacer a un lado. No tenía ningún espacio para escaparse, y eran demasiados. De repente, se le empieza a nublar la vista, y está a punto de caer. Sin embargo, alguien más ingresa al tercer piso, era Hiram quien había ingresado. Heyeon se percata que no estaba con sus armas, y le pregunta dónde estaban sus armas. Hiram le dice que no se preocupe, mientras tanto, ella se ocupará del resto de monstruos. Ahora en la perspectiva de Alex, se encontraba en el jardín, el segundo piso, y no ha encontrado a nadie en el refugio. Una de las reglas del gremio de caballeros es que deben esperar a que el otro miembro se una, pero en la situación actual, el que se debe unir debe ser del gremio espectro, el gremio del prota. Y teniendo en cuenta la misión del tercer piso, debían reunirse lo antes posible. De repente, se encuentra con Erzsébet, quien parecía estar buscando a alguien. Alex no tenía idea de quién era, y desenvainó su espada. Ella se presenta diciéndole su nombre. Alex le dice que nunca antes la había visto, y le pregunta si era una cazadora, y esta dice que no lo es. Ella le quiere hacer una pregunta, estaba buscando a alguien, y quería saber si podría ayudarla. Alex le dice que antes de responderle quería saber algo, quería saber si era una persona. Erzsébet responde que no con la cabeza, entonces Alex llena de maná su espada y le dice que lo siente mucho, y la corta haciendo un movimiento rápido. Cuando está en el suelo, le dice que no puede responder a su pregunta, pero sentía algo de inseguridad de haberlo hecho, pues no recibió puntos ni ninguna recompensa. Estaba seguro que no era una persona, pero aún así no se sentía bien. Mientras camina, se encuentra con Euni, quien parecía haber pasado por mucho, y así ambos se juntan para empezar el tercer piso. Erzsébet, por su parte, se levanta para marcharse y piensa haberse equivocado de camino, entonces sale del lugar en busca de Seol-Jun. Después, vemos a varios monstruos del tercer piso siendo derrotados, el prota junto con Kang estaban allí y recibieron 500 puntos. El descanso les sirvió de mucho para poder afrontarlo. Y abren una de las puertas del piso, y se encuentran a Heyeon con Hiram descansando. Kang corre inmediatamente preguntando si estaban bien y despierta a ambas que parecía descansar tras una dura batalla. Mientras todos van caminando juntos, los chicos les preguntan cómo pueden dormir en un lugar de combate, e Hiram responde que no pueden controlar su ritmo tan bien como ellos. Hiram le pregunta que por qué van a por el jefe del tercer piso, si podía ir directamente al cuarto piso. Seol-Jun le responde diciendo que obtienen puntos especiales y les servirá para la tienda de arriba. Menciona que venden mejores cosas que en el refugio del segundo piso, pueden comprar elixir, armas legendarias y otras cosas increíbles. La única opción era cazar a tantos jefes pudieran, y así se dirigen a esta última habitación, luego de buscar en todas partes. Abren la puerta y se encuentran con un lugar bastante amplio y elegante. Parecía ser un dormitorio, y había alguien durmiendo en aquella gran cama. Era una persona la que estaba allí, y se preguntan qué hacía un cazador en un lugar así. La mujer que estaba allí se dirige hacia el prota como majestad, y corre a abrazarlo, todos quedan asombrados. La mujer le dice que volvió por fin. Todos quedan asombrados por lo sucedido, pues pensaban que el prota andaba en una relación con Euni, y pues la verdad estaban en proceso de reconciliación. Seol-Jun les dice que es un malentendido. La mujer toquetea mucho al prota, y le pregunta por qué ha perdido tanto peso. El prota no sabe qué decir, y se da cuenta que el único que la podía entender era él, el resto no sabían nada de la conversación. Incluso Hiram, la que conoce más lenguas, no la entendía. Entonces, deduce que podría tratarse del anillo del rey, ya que, recuerda que sucedió algo similar con el olvidado, y con el jardinero. Y tiene sentido que esa mujer lo llame majestad, considerando que su anillo se llama anillo del rey. La mujer le sostiene la cara, y se acerca para darle un beso. Y cuando está a punto de hacerlo, Seol-Jun recuerda a Euni y lo celosa que se podría poner. Esto lo incomoda un poco, y la aparta para decir que se equivoca de persona. La mujer realmente pensaba que el prota era el rey por el anillo, pero el prota le explica que lo recibió de alguien más. Estas palabras alteran a la mujer, y empiezan a emerger una energía extraña. Se llena de rabia, y se retuerce, y empieza a gritar de ira. La mujer se transforma en algo que parecía ser el jefe del piso, y todos se preparan para el combate. Era humana hace unos instantes, pero se convirtió en lo que parece ser un insecto mutante con muchos colmillos. El monstruo lanza su primer ataque con una de sus cuchillas, e impacta sobre el suelo destrozando la superficie.
Hiram saca un arma de la nada, usando lo que parecía ser su habilidad, y la usa para dispararle a la mujer que aún conservaba parte de su aspecto en la cima del monstruo. Todos se asombran al ver la habilidad de Hiram. La mujer no queda muy afectada, y se enoja aún más. De repente, saca unos súbditos a quienes les da la orden de destrozar al hombre con el anillo del rey, al prota. Estos pequeños monstruos se dirigen al prota, y en el paso casi le hacen daño a Hiram, pero Seolhun la quita del lugar rápidamente. Esos súbditos los acababa de invocar el monstruo, y esto haría que el combate sea molesto, pues de por sí ya es un monstruo extremadamente sólido. El prota les pide a Kang y Heyeon que enfrenten al jefe. Mientras él junto con Hiram pelearán contra las sombras, les dice que no es necesario que derroten al jefe, solo necesitan tiempo. Piensa que es una buena decisión, ya que Kang y Heyeon son buenos para el combate cercano, pues los subordinados atacan de lejos con armas ocultas. Rápidamente, se dirige a sus objetivos. Por un lado, Kang y Heyeon creen que será difícil romper el exoesqueleto del jefe, así que intentará usar su habilidad. Pero tarda para prepararla, así que le pide que le ayude haciendo tiempo. Heyeon asume esa tarea, pues tiene una habilidad perfecta para esta situación. Mientras tanto, el prota le pide a Hiram que se concentre en disminuir el número de sombras. Pero a Hiram le es muy difícil concentrarse en atacar, pues ellos también están recibiendo todos sus ataques. Seolhun le dice que bloqueará todas las armas ocultas que pueda, y así Hiram logra acertar unos cuantos tiros en las sombras, deshaciéndose de un par de ellas. En esta parte se nos explica la habilidad de Hiram, la cual es de almacenar y liberar. Esta habilidad le permite almacenar armas en un espacio desconocido, y sacarlas cuando quiera, como el inventario de un videojuego. Normalmente, esta habilidad es usada para transportar un gran número de armas, pero Hiram usaba esta habilidad, con un detalle en particular, pues aplicaba esta habilidad en batalla. Cuando se queda sin balas, en lugar de recargar el arma, simplemente saca otra arma del almacén y se ahorra ese tiempo de recargar. Algo inteligente que es propio de ella. Así, saca una arma suficientemente potente para aniquilar a todas las sombras y empieza a disparar sin parar haciendo una lluvia de balas. Estas logran impactar en muchas sombras. Después, vemos a Heyeon haciendo movimientos precisos junto con su espada, esquivando ataques y deslizándose por el piso. Al mismo tiempo que atacaba, dejando sorprendido a Kang, pues parecía estar usando su habilidad. Evadía cada ataque del jefe con mucha facilidad. Parecía como si jugara con el jefe. El monstruo se enfurece y les reclama a sus súbditos que se deshagan de los cazadores. De repente, Heyeon logra hacer una apertura y le acierta un golpe con la espada. Pero el monstruo detiene el ataque usando su brazo, algo que no se esperaba Heyeon. De pronto, Kang le dice que ya llegó el momento, ya tenía su ataque preparado, y se lo lanza de lleno al monstruo, destrozándole la pierna. Sin embargo, parecía que no era suficiente, y esto enfurece aún más al monstruo. Los tres intentan escapar del ataque en área, e Hiram les ayuda usando su arma, pero esto tampoco era suficiente. El monstruo toma la ventaja sobre los cazadores, y les lanza varios ataques. Seolhun se da cuenta que las habilidades de sus compañeros no son suficientes para dañar al monstruo, pues son solo ataques regulares. Por ello, piensa en que solo le queda de opción usar la suya. Les pide a Kang y a Heyeon que retengan al monstruo. Ambos acceden y toman al monstruo de una pata para no dejarlo tener libertad de movimiento. Y le dicen al prota que se apure en hacer lo que tenga que hacer, pues no podía resistir más en esa posición. Mientras el monstruo piensa atacar a Hiram, el prota aparece por detrás, diciendo que es suficiente, ya que tenía preparado el ataque de su habilidad apuntando a la mujer monstruo. Era la estocada extrema, y se lo da de lleno, acabando con el monstruo de forma épica. Mientras todos alrededor quedan asombrados por el aura del poder que desbordaba tras el ataque. De esta manera, sale la notificación de que ha sido derrotado el jefe del piso, la reina, y fueron otorgados 500 puntos. Todos se preguntan qué fue eso, y piensan que pudo haber sido la habilidad del prota, aunque fue demasiado poderoso como para ser solo una habilidad. Seolhun queda tendido en el suelo tras la gran explosión, y Kang va a ayudarlo. El prota solo se había desmayado, y se debe a que consumió todo su maná en un solo ataque, pero todo estaba bien con él. Luego, aparece una notificación de que todos los monstruos del tercer piso han sido derrotados, y que el tercer piso colapsará en 10 minutos. Esto toma por sorpresa a todos, pues no tenía tiempo ni para descansar. Kang da la idea de que sería mejor que vayan al segundo piso, para tomar un descanso. Heyeon dice que eso es imposible, pues ya había intentado regresar, pero no se puede bajar a un piso más bajo. Entonces, Hiram dice que deben ir al cuarto piso, y les dice que vio una puerta por el salón de banquetes.
Kang agarra el prota y se lo lleva en su espalda, y van todos rápidamente a por esa puerta. Hiram se da cuenta de que sin el prota presente, todo se vuelve un caos, pues no tienen una idea clara de cómo escapar del lugar. Así, encuentran la puerta y todos entran en ella antes de acabar bajo los escombros. De esta forma, entran al cuarto piso de la torre tutorial, el castillo interior. Rato después, vemos al prota despertar. Se encontraba en un lugar acogedor, parecía un dormitorio, y no tenía noción del tiempo, estaba bastante tranquilo, y quería estar así todo el día. Pero inmediatamente recuerda que se encontraba en una mazmorra, y se sorprende al ver la habitación en la que estaba. Estaba un poco confundido, pues ese no era el tercer piso. Y se acuerda que escuchó una notificación, así que podría estar en el cuarto piso. En la mesa del costado, observa al osito de peluche parlante, y lo llama. Pero no responde, así que lo amenaza con su lanza de broma, y lo asusta un poco. El prota le pregunta dónde está, y el oso le dice que era una habitación de invitados, y cada uno tiene su espacio personal, y él era el guía. Le explica que es como un servicio, el cuarto piso es un lugar seguro como el segundo, y también hay una tienda de puntos. El oso se dispone a enseñarle el resto de comodidades del lugar. Mientras el oso camina, Seol-Hun se da cuenta de que tiene un sonido al caminar, distinto al que escuchaba cuando estaba en el segundo piso. Piensa que su forma de hablar y su apariencia es aún más linda que antes. Cree que le encantaría a Seola, y la imagina toda feliz con su osito de peluche. Piensa en que si hay alguna forma de que pueda sacar al oso de allí. Mientras van caminando, el oso le muestra la sala de estar, y aquí vemos a Alexis con otro subordinado. Aquí vemos como el subordinado tiene una especie de etiqueta que rompe y desaparece del lugar. Seol-Hun saluda a Alex y le pregunta qué fue lo que acababa de ver. Alexis le explica que es un billete de escape, es una forma de salir de una mazmorra, cuando no hay una salida o entrada. Estos billetes los vendían en la tienda de puntos, así que el prota le pide al oso que los busque. Entonces, el oso saca toda la lista de artefactos de la tienda del cuarto piso. En esta, el prota se da cuenta que en efecto, habían muchas más cosas que en la tienda del segundo piso. Allí encuentra el billete de escape, pero costaba 1000 puntos, algo caro, pues el prota solo tenía 2000 puntos. Alexis le dice que la mayoría de miembros del gremio caballeros compran ese billete, y luego se van. Luego les dice que los miembros del gremio espectro, gremio del prota, también piensan en hacer las misiones secundarias, y todos fueron a hacerlas. Alex le menciona que estuvo con Euni, y ella se fue a hacer una misión secundaria. El prota se alivia, pues Euni estaba a salvo, aunque ella es muy habilidosa, y no tenía que preocuparse. Luego, el prota le pregunta por qué los miembros del gremio caballeros no hacían las misiones secundarias. Le dice que ellos podrían ser capaces de comprar todo tipo de objetos y ganaran puntos con eso. Alex le explica que ellos podrían comprar todo tipo de artefactos y armas. Pero no importa cuando compren, no tenía sentido, ya que los objetos que se compran en la tienda de puntos, no se pueden sacar de la torre. El prota se sorprende al ver cómo realmente funciona esa tienda, y Alex menciona que los objetos son muy caros, así que apenas pueden conseguir un solo objeto, sin importar cuántas misiones haga. Por ello, todos se van después de conseguir el sistema privado. Alexis le pregunta al prota si va a ir a derrotar al jefe del quinto piso, y Seol-Hun le dice que sí. Esa es la promesa que le hizo a la maestra Sofía. Alex le recomienda usar sus puntos para comprar un billete de escape, eso es como un seguro. Pero Seol-Hun le dice que no piensa comprar ese billete, pues piensa que es mejor opción comprar un billete del escenario. Este billete funciona como una misión oculta, después de haber derrotado a los jefes de cada piso. Cuesta todos los puntos que posea el comprador, pero si logras completar la misión, recibes 10 veces lo gastado. Es una misión que puede poner las cosas a tu favor. Seol-Hun compra este billete con sus 2000 puntos. También, el oso le explica que el escenario de la misión no es en la realidad, y que estará en problemas si lo intenta hacer en la realidad. El prota se sorprende por esto, pues es como una ilusión. Seol-Hun no se lo piensa 2 veces y rompe el billete para entrar en la misión. Sin embargo, aparece un mensaje de error, diciendo que la misión del escenario se ha cambiado. De esta manera, el prota aparece en un bosque desolado, y piensa que le aparecen los errores porque es un regresor, es decir, alguien que regresó en el tiempo. Se pregunta si se encuentra en el piso 2, pero se da cuenta de que es un poco diferente, aunque no hay duda de que se encuentra dentro de la mazmorra. La misión parece haber iniciado, pero no le apareció ninguna notificación. De repente, observa algo moverse muy rápido, y lo detiene con su lanza, pero parecía una indefensa lagartija. Queda un poco decepcionado, y se detiene. La lagartija parecía rogarle por su vida, y Seol-Hun se da cuenta de esto.
Esto le parece raro al prota, pues la mayoría de monstruos eran hostiles contra los humanos. Entonces, decide que será su acompañante, pero el pequeño empieza a dar saltos, y se detuvo. El prota no entendía muy bien. El prota le pregunta si quería que lo siguiera, y la lagartija asiente con su cabeza. Pensaba que le estaba pidiendo ayuda, y cree imposible que un monstruo pida ayuda. Como el sistema no le dijo que hiciera algo, sería un problema quedarse quieto sin hacer nada. Entonces decide seguirlo. Le parecía un poco sospechoso, pero no tenía opción. Así, van caminando por el bosque juntos. Cuando parece que están llegando a un lado, el pequeño animal se detiene, pues había una persona allí. El prota queda sorprendido, parecía ser una niña la que estaba allí. Si les ha gustado dejen un like y suscríbanse. Gracias y hasta pronto.